Si ese era el caso, no había necesidad de considerar más a esa organización. La falta de subordinados capaces también puede decirse que refleja las malas cualidades del líder. No importa cuán sobresaliente fuera W.A. Soyeon como individuo, si las personas a su alrededor no estaban a la altura y tenían otros motivos ocultos, la posición de sucesora estaría fuera de su alcance. ¿Pero qué harás? El segundo discípulo tampoco parece una buena opción. En la opinión de Cheon Rayeon, no solo el tercer discípulo, W.A. Soyeon, era el problema. El segundo discípulo, Han Neonak, parecía tener muchos talentos capaces bajo su mando, pero él mismo no parecía poseer buenas cualidades como líder. Es difícil elegir entre los dos. Eso es cierto. Lo que Ma Yeongun quería ahora era alguien que estuviera más cerca y fuera más adecuado para el puesto de sucesor. Al acercarse a tal persona, las posibilidades de contactar de alguna manera al líder de la sociedad aumentarían. Si no estás satisfecho con ninguno de ellos, hay otra opción. ¿Otra opción? ¿Por qué preguntas si ya lo sabes? ¿Te refieres al plan original? Sí, esa también es una forma, pero la situación ha cambiado. Aún es un momento en el que necesitas construir tu fuerza, mortal, la situación no ha cambiado. Concentrarse únicamente en construir fuerza parece un poco ineficiente. ¿Ineficiente? Te estás impacientando demasiado después de descubrir que el líder de la sociedad está conectado a tu objetivo de venganza. Bueno, solo quiero saber. No te apresures, para agitar las cosas desde adentro, aún necesitas crecer y hacer aliados internamente. En respuesta a las palabras de Cheon Rayeon, Ma Yeongun mostró una leve sonrisa. El objetivo de Ma Yeongun era encontrar al que mató a su abuelo, pero su objetivo era cumplir con su propia venganza. Por lo tanto, sus pensamientos estaban destinados a diferir en este punto. Ma Yeongun respondió de manera indiferente a su consejo. Sí, sí. Al menos intenta escuchar, aunque sea con un oído. Cheon Rayeon hizo clic con la lengua internamente. Este tipo nunca escuchaba los consejos de otras personas una vez que tomaba una decisión. En ese momento, Ma Yeongun dijo: no creo que debamos limitarnos al segundo o tercer discípulo. ¿Qué? No me digas que tú eres. Quiero conocer al maestro mayor una vez. ¿Estás hablando de ese tipo que actualmente está más cerca de la posición de líder de la sociedad? Sí, recuerdo que se mencionó así. Tanto el líder del Valle de Sangre de Cadáveres, Lee Ji-yeom, como el maestro del clan Sombra habían dicho que el que actualmente tenía más apoyo dentro de la sociedad del cielo y la tierra y estaba más cerca de la posición de sucesor debido a su fuerza era nada menos que el maestro mayor, Nayul Rayan. Considerando esto, unirse a su facción podría aumentar las posibilidades de contactar al líder de la sociedad. Cheon Rayeon chasqueó la lengua y le dijo a Ma Yeongun: Tisk tisk, no parece ser una elección particularmente buena. ¿Por qué no? Los segundos y terceros discípulos están en una posición para seguirte, pero ese tipo, el maestro mayor, no tiene nada que ganar. ¿Crees que puedes hacer que se mueva según tu voluntad? Hay algo de verdad en eso, pero no hay daño en intentarlo. Eres del tipo que no estará satisfecho hasta que lo pruebe por sí mismo, ya sea estiércol o pasta. De todos modos, te he advertido, aún es demasiado pronto. Sí, sí, entiendo. Sobresalto. De repente, Ma Yeongun frunció el ceño. ¿Por qué haces eso? La energía. Energía. Ma Yeongun giró la cabeza y miró la esquina suroeste de la pared. De hecho, ya sabía que alguien más se estaba escondiendo allí y observándolo. Ma Yeongun supuso que esta persona probablemente había sido enviada por Han Neonak, el segundo discípulo del líder de la sociedad. Así que pensó que si se movía de este lugar, se rebelarían. Pero de repente, la energía de la persona fluctuó y luego disminuyó. ¿Qué? La repentina disminución de energía significaba que había ocurrido un incidente como el consumo de energía verdadera o una lesión. Mientras estaba confundido. Zad. Al oír el sonido de alguien colapsando, giró la cabeza y vio que su guardia, Seok-yun, se había desplomado en el suelo en algún momento. Miró a su alrededor, pero no había nadie a la vista. Ma Yeongun frunció el ceño y se acercó a Seok-yun para comprobar su pulso, y parecía que se había desmayado después de que sus puntos de acupuntura fueran suprimidos. ¿Quién es? Entonces, cuando escuchó algo de nuevo y giró la cabeza, Uorran, que había estado tendido en el suelo con heridas, tenía los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia un lado. También parecía haber perdido la conciencia. Ante esto, Ma Yeongun soltó un suave suspiro y dijo: ¿Quién eres? Definitivamente había alguien allí. En ese momento, una voz vino de detrás. Eres un tipo peculiar. Cuando los ojos de Ma Yeongun se entrecerraron. Sin que él se diera cuenta, una persona no identificada se había acercado a él por detrás en algún momento. Desde que obtuvo la iluminación en el almacén de tesoros del Valle de Sangre de Cadáveres y gracias a sus ojos agudos, se había vuelto más sensible a la energía y podía encontrar rápidamente la energía de los demás. Sin embargo, no podía sentir la energía de la otra persona. Eso significaba: pueden ocultar su energía como el chi de la muerte. Parecía ser el caso. De lo contrario, no había forma de que no fuera completamente atrapado por su percepción energética. Mientras pensaba en eso, la voz continuó: a juzgar por tu lucha, parece que has alcanzado el nivel de un gran maestro, pero la energía que emites está como mucho en la etapa temprana del pico. La persona no identificada lo estaba evaluando.
Lo peculiar era que esta persona parecía estar disfrazando deliberadamente su voz, haciéndola gruesa, como si quisiera ocultar su identidad. Ante esto, Maak Yeong-gun habló. Me disculpo, pero ¿puedo preguntar quién es usted? En respuesta a la pregunta de Maak Yeong-gun, se escuchó una risa burlona. Luego, la persona no identificada dijo: intenta adivinar. Al escuchar esas palabras, Maak Yeong-gun se rascó la cabeza como si estuviera en una situación difícil. Oh, esto es bastante problemático. Escuchando tu voz, nunca te he conocido antes, pero me estás diciendo que adivine. Entonces, ¿por qué no confirmas directamente mi rostro? ¿Es así? Dado que lo dices. Suisi. Maak Yeong-gun rápidamente giró la cabeza. Pero no había nadie detrás de él. Apenas había sonido de movimiento, pero en un instante, la persona había salido de su campo de visión. Solo esto fue suficiente para que Maak Yeong-gun supiera con certeza. Rápido. El hecho de que su movimiento fuera más rápido que la velocidad de girar su cabeza significaba que la otra persona definitivamente había alcanzado un reino superior al suyo. Parecían ser mucho más fuertes que Warren, quien era conocido como uno de los 5 tigres, o los mejores discípulos dentro de la sociedad del cielo y la tierra. Eso significaba que estaban al menos al nivel de un maestro del valle, Gokhu o superior. ¿Cómo puedes enfrentarte a mí así? La persona no identificada provocó ligeramente a Maak Yeong-gun. Parecía como si lo estuvieran poniendo a prueba. ¿Debería seguirles el juego? Mientras pensaba en eso, la voz de Cheon Rayeon llegó a los oídos de Maak Yeong-gun. Ese mortal detrás de ti, los colores de sus pupilas son diferentes, el derecho es blanco. A diferencia de Maak Yeong-gun, Cheon Rayeon podía ver claramente su entorno inmediato. Al escuchar las palabras de Cheon Rayeon, Maak Yeong-gun se dio cuenta de la identidad de la persona detrás de él. Era porque había oído sobre la apariencia de algunas figuras importantes a través del maestro del clan Sombra. Ante esto, Suisi. Maak Yeong-gun juntó las manos, inclinó ligeramente la cabeza y dijo: Maak Yeong-gun, discípulo del clan Sombra, saluda al Eldas Tune Master. Ante el saludo de Maak Yeong-gun, hubo un breve silencio detrás de él. Entonces, Suisi. Alguien asomó su rostro a la derecha de Maak Yeong-gun. Como había dicho Cheon Rayeon, una de sus pupilas era negra, mientras que la otra era blanca, o más precisamente, de un color gris blanco. Era un hombre apuesto con rasgos gruesos y llamativos. En el momento en que sus ojos se encontraron, Maak Yeong-gun sintió una extraña sensación. Esa sensación no era otra que un sentido de parentesco. ¿Qué es esto? Mientras se preguntaba, el hombre apuesto preguntó en un tono intrigado: ¿cómo lo supiste? Capítulo 151 Parentesco, 1. Desde que se estableció el Valle de Sangre de Cadáveres, solo ha habido una persona que adquirió todos los tokens de discípulo del líder de la sociedad. Esas fueron las palabras del maestro del Valle Lee Ji-yeom ante la puerta final del Valle de Sangre de Cadáveres. En ese momento, Maak Yeong-gun, que no estaba particularmente interesado en quién había obtenido todos los tokens de discípulo del líder de la sociedad, solo preguntó una cosa. ¿Puedo preguntar qué beneficios hay al obtener todos los tokens de discípulo del líder de la sociedad? ¿Puedes recibir enseñanzas del líder de la sociedad? Esta respuesta dejó a todos incapaces de ocultar su sorpresa. La razón era simple. Es tan sorprendente recibir enseñanzas del líder de la sociedad. Moarran había satisfecho la curiosidad de Maak Yeong-gun cuando él estaba confundido. El líder de la sociedad es conocido como uno de los 6 Yellows, la cúspide del actual mundo de las artes marciales. Dejando de lado todo lo demás, recibir enseñanzas de una de las 6 personas más fuertes del mundo es... No pudo ni siquiera terminar sus palabras. Así de alto podía considerarse el prestigio de los 6 Yellows en las llanuras centrales. Si uno pudiera obtener la oportunidad de recibir enseñanzas de una figura tan grande, ¿quién no estaría dispuesto a arriesgar su vida? No obstante, desde que se estableció el Valle de Sangre de Cadáveres, solo había una persona así. Y esa única persona no era otra que... ¿Es esta persona? El hombre cuyos ojos estaban fijos en los de Maak Yeong-gun. El primer discípulo del líder de la sociedad, el mayor joven Nayul Rayang. No había pasado mucho tiempo desde que Maak Yeong-gun había aprendido este hecho. Fue el maestro del clan Sombra quien se lo informó. Tanto el segundo discípulo, el joven maestro Han Neung-gak, como la tercera discípula, la joven dama W So-yeon, poseen talento marcial innato. Sin embargo, incluso ellos pueden considerarse inferiores en comparación con el mayor joven Nayul Rayang. Hasta ese punto. Sí, déjame ponerlo de esta manera para que sea más impactante. Que, el mayor joven fue la primera y última persona en obtener todos los tokens de discípulo del líder de la sociedad del Valle de Sangre de Cadáveres desde su establecimiento y convertirse en el discípulo del líder de la sociedad. Obtuvo todos los tokens de discípulo del líder de la sociedad del Valle de Sangre de Cadáveres y se convirtió en un discípulo. Era el primogénito el único mencionado por el maestro del Valle de Sangre de Cadáveres, Lee Ji-yeom. Era verdaderamente asombroso. Mientras que el segundo joven maestro y la tercera joven señorita fueron seleccionados por su talento, el primogénito ascendió desde el fondo y alcanzó su posición actual por su cuenta. Eso es impresionante. Sí, tiene carisma y es impresionante, pero más que eso, también es una persona verdaderamente temible. Una persona temible. El maestro del clan Sombra había descrito al primogénito como una persona temible.
En comparación con el segundo señor, Han Neunak, a quien había descrito como astuto y tiránico, requiriendo precaución, parecía mostrar una considerable cautela hacia el primogénito. ¿Por qué era eso? Mientras se preguntaba, el maestro del clan Sombra dijo: en realidad, si solo consideramos su talento tanto en artes civiles como marciales, no sería una exageración decir que la posición del próximo líder de la sociedad está reservada para el mayor joven maestro. Si no es una exageración, porque los discípulos están compitiendo por la posición de sucesor. No tenía sentido para él. Si era tan destacado, había necesidad de que compitieran. No dijeron que tenía el mayor apoyo entre los discípulos y que todos lo reconocían por su excelencia en artes civiles y marciales. Entonces, ¿por qué el líder de la sociedad, que se decía que estaba postrado en la cama, aún no lo había nombrado como sucesor? En respuesta a la pregunta de Maak Yeong-gun, el maestro del clan Sombra dijo algo inesperado. El líder de la sociedad podría estar también receloso de él. ¿Qué quiso decir con eso? El líder de la sociedad del cielo y la tierra, conocido como uno de los 6 Yellows, el más fuerte del mundo, estaba cauteloso con su propio primer discípulo. Algo parecía extraño. ¿Hay alguna razón para estar en guardia? Si es por su talento, no debería estar feliz ya que es el próximo sucesor. Normalmente, ese sería el caso. ¿Hay otra razón? Si hay una razón, debe haber una. ¿Cuál es? Posee un talento marcial abrumador hasta el punto de pasar todas las puertas del Valle de Sangre de Cadáveres como el discípulo principal y es competente tanto en artes civiles como marciales. Entonces, porque solo el 40% de las personas lo apoyan. Al pensarlo, eso era cierto. Antes de escuchar al maestro del clan Sombra, había pensado que, dado que competían por el puesto de sucesor, los tres eran sobresalientes o casi iguales en nivel, por lo que no se podía tomar una decisión. Por eso había pensado que un 40% de apoyo era razonable, pero si era tan dominante como decía el maestro del clan Sombra y era conocido como el primer discípulo del líder de la sociedad, no sería extraño que tuviera un 80% o 90% de apoyo, no solo un 40%. Eso significaba que se podía inferir una cosa. ¿Hay algún factor descalificante que podría anular todo eso? A menos que hubiera algo que pudiera ser un defecto decisivo, no había razón para que el líder de la sociedad no lo nombrara como el sucesor. En respuesta a la pregunta de Maak Yeong-gun, el maestro del clan Sombra habló con un tono significativo. Él es diferente de las personas ordinarias. ¿Qué quieres decir con diferente? Exactamente lo que dije, los estándares de pensamiento, pensamientos y emociones del joven maestro mayor son muy diferentes de los de las personas ordinarias. No sé si es algo con lo que nació o si se debe a factores ambientales, pero su diferencia parece haber impedido que el líder de la sociedad tomara una decisión definitiva. Diferente. ¿En qué aspecto era diferente de las personas comunes? Lo que era cierto es que muchas personas eran reacias hacia el Eldest Young Master debido a esta diferencia. Los que seguían al segundo discípulo Han Neunak, al tercer discípulo W.A. Soyeon, o que permanecían neutrales probablemente eran tales personas. ¿Cómo lo supiste? Ante la pregunta del Eldest Young Master Nayul Rayang, que tenía un ojo negro y el otro gris blanco, Maak Yeong-gun recordó de repente lo que había dicho el maestro del clan Sombra. Él es diferente de las personas ordinarias. Los labios de Maak Yeong-gun se movieron ligeramente. No entendía del todo en qué sentido el maestro del clan Sombra había dicho esas palabras. Más bien, sintió una extraña emoción por primera vez. Era una especie de parentesco. Interesante. Por primera vez en su vida, sintió este tipo de sentimiento de otra persona. Sin embargo, no solo Maak Yeong-gun sintió esa emoción. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de Maak Yeong-gun, Nayul Rayang también fue cautivado por un sentimiento peculiar. HOH. Un sentimiento misterioso que nunca había experimentado con personas comunes. Provenía de este individuo. A pesar de que conocía su identidad, sus maraadas se encontraron sin titubear, Nayul Rayang podía sentirlo instintivamente. Interesante. ¿Qué quieres decir, tú? Somos de la misma clase. Ante las palabras de Nayul Rayang, los ojos de Maak Yeong-gun se entrecerraron. Esta persona también recibió la misma sensación que él. Vínculo, de la misma clase. Tostos. Prométeme. ¿Qué estás diciendo? Que nunca reveles tu verdadera naturaleza. Su abuelo le había advertido hasta el final. Que no revelara su verdadera naturaleza, que era diferente de la de las personas comunes. Cuando su abuelo estaba a su lado, había hecho todo lo posible por hacerlo, pero al presenciar innumerables derramamientos de sangre, su verdadera naturaleza reprimida despertó. Su abuelo lo había llamado una naturaleza asesina, pero Maak Yeong-gun no lo pensaba así. Era una especie de liberación de su yo confinado. Diferente que, si esta era la razón por la que Nayul Rayang decía que era diferente de las personas ordinarias, significaba eso que él también caía en esa categoría. Era verdaderamente fascinante. En ese momento, Nayul Rayang le dijo a Maak Yeong-gun. Me preguntaba por qué un tipo que fue tomado como rehén por la facción justa desertó a nuestra asociación, pero creo que ahora sé la razón. No encajas en esos lugares anticuados que hablan sobre justicia o lo que sea. Ante sus palabras, Maak Yeong-gun estaba a punto de revelar sus verdaderos sentimientos, pero cambió su respuesta. La sociedad del cielo y la tierra simplemente me quedaba mejor, eso es todo. Independientemente del parentesco que sentía, había una diferencia en sus posiciones. La otra persona era el primogénito, el primer discípulo del líder de la sociedad.
Aunque daba una sensación similar, no era alguien que se pudiera tratar de manera casual considerando su posición y destreza marcial. Sushi. En ese momento, Nayul Ryan puso sus manos detrás de la espalda y rodeó a Maak Yeong-gun con tranquilidad. Lo estaba examinando de pies a cabeza con la mirada. Ser observado de esta manera, aparte del parentesco, no era una sensación agradable. Es realmente extraño que incluso cuando estás tan cerca, no puedo sentir tu energía adecuadamente. ¿Dónde aprendiste esta técnica? Ante la pregunta directa, Maak Yeong-gun bajó la cabeza y respondió. Lo aprendí del maestro del clan Sombra. ¿El maestro del clan Sombra? Sí. Eso es extraño, aunque se sabe que la energía del maestro del clan Sombra tiende más hacia la energía Yin en comparación con otros, no está en un nivel donde pueda controlarse y ocultarse por completo. A juzgar por el tono de Nayul Ryan, hablaba como si estuviera un nivel por encima del maestro del clan de la sombra. Sin embargo, era difícil simplemente negar esto porque la energía que emanaba de Nayul Ryan estaba fuertemente condensada en un solo punto en su abdomen inferior, incapaz de filtrarse. Aunque estaba condensada, la energía que se filtraba débilmente de ese punto parecía que podría explotar en cualquier momento. Fuerte. Era difícil incluso estimar cuán fuerte era. Desde lo que podía ver ahora, podría incluso ser comparable al nivel de los 5 reyes, o Wang. Parecía entender por qué el maestro del clan Sombra había dicho que era más destacado que el segundo discípulo Han Neunak y el tercer discípulo W.I. Soyeon. En ese momento, Nayul Ryan dijo con una sonrisa burlona. Ya estás tratando de ocultarlo. No, no me atrevería a hacer eso al maestro joven mayor. De verdad, así es. Bien, como artista marcial, puede haber aspectos que quieras ocultar al principio, dado que es la primera vez, lo dejaré pasar. Bueno, de todos modos, esa no es mi verdadera preocupación. Con esas palabras, Nayul Ryan de repente se acarició la barbilla. Luego, como si estuviera reflexionando, miró a Maak Yeong-gun y abrió la boca. ¿Cómo supiste antes? Antes. ¿Cómo supiste quién era yo? Disguisé mi voz, y no podrías haberme conocido antes. Aunque podía recibir información sobre apariciones como discípulo del clan Sombra, que estaba a cargo de la información y los artefactos, había adivinado correctamente sin siquiera verlo. Nayul Ryan quería resolver ese misterio. Ante su pregunta, Maak Yeong-gun dijo con indiferencia. Fue una suposición. Una suposición. Sí. Adivinaste quién era yo basándote en una corazonada sin ninguna información. No fue sin ninguna información. No fue. El rey Benino fue el único que no me había visitado, y adiviné basándome en el hecho de que noqueaste a los subordinados del segundo joven maestro y la tercera joven señorita que habían intentado contactarme. Ante las palabras de Maak Yeong-gun, Nayul Ryan extendió su mano y dijo. Puede que no sepa sobre noquear al seguidor de la tercera hermana menor, pero ¿dónde estaba el subordinado del segundo hermano menor? Ante esto, Maak Yeong-gun señaló con su mano la esquina de la pared. Era el lugar donde la energía emanante había disminuido repentinamente por un momento. No noqueaste a Seo Yein, el líder del clan Humo de Hierba, un subordinado del segundo joven maestro. Estas palabras hicieron brillar los ojos de Nayul Ryan. Se sorprendió no solo porque había notado a alguien observándolo en secreto con su percepción, sino también porque había adivinado correctamente quién era. Tu percepción de energía es muy sensible. Eso no es cierto, no tenía idea de que estabas aquí. Ante las palabras de Maak Yeong-gun, Nayul Ryan se rió y resopló. Fue una reacción como si fuera algo natural. Podría verse como arrogante, pero le quedaba bastante bien. Bueno, dejando eso de lado, adivinaste basándote en noqueándolos. Sí, no hay forma de que sus señores, los segundos o terceros discípulos, los noquearan de repente cuando intentaban llevarme a sus facciones. Y habría aún menos razón para que otros ejecutivos los noquearan, ¿verdad? Sí. Ante la respuesta de Maak Yeong-gun, Nayul Ryan sonrió. Pensé que tu destreza marcial era decente, pero también usas bien la cabeza. Me halagas. Si lo hubiera dejado a mis aprendices, habría sido algo agradable ver cómo peleabas, pero ahora que te he visto en persona, no puedo hacer eso. Ante sus palabras, Maak Yeong-gun pensó. ¿Cómo era de esperar que el maestro mayor también estaba tratando de llevarlo a su facción? Sin embargo, palabras inesperadas salieron de su boca. También debes haber sentido que eres un tipo similar a mí, ¿verdad? Entonces, aquí está la cuestión, he cambiado de opinión. Para alguien como tú, o puedo controlarte completamente, o es mejor matarte ahora mismo. Sushi. Tan pronto como terminó de hablar, una energía de hoja azul se reunió en el dedo índice del mayor joven Nayul Ryan. Era una fuerza de espada. Capítulo 152 Parentesco, 2. Kinship, 2. Entonces, aquí está la cuestión, he cambiado de opinión. Para alguien como tú, o puedo controlarte completamente, o es mejor matarte ahora mismo. Sushi. La energía de hoja azul que emanaba de los dos dedos reunidos del primer discípulo del líder de la sociedad, el mayor joven Nayul Ryan, era la fuerza de espada formada por la condensación de energía verdadera. Crack, crack, crack. Comenzaron a formarse grietas en el suelo alrededor de donde estaba de pie Nayul Ryan. Era el resultado de la energía de hoja fluyendo de su cuerpo. Los ojos de Maak Yeong-gun se volvieron más agudos que antes. Esto es problemático. Aunque había anticipado el poder marcial de Nayul Ryan hasta cierto punto, superó completamente sus expectativas. Contrario a su expectativa de que podría haber alcanzado la cima del nivel máximo,
Sorprendentemente, el primogénito Nayul Rayang había superado el estancamiento y alcanzado el reino de la transformación. Cheon Rayeong, que estaba dentro de Maat Yeong-gun, también se dio cuenta de esto y dijo: ¿ha superado el estancamiento? Parece que sí. Esto es grave, ahora entiendo por qué te llamó su par. Cheon Rayeong hizo clic con la lengua. Aun si eran discípulos del líder de la sociedad, si estaban involucrados con los ejecutivos, no se atreverían a meterse con ellos sin cuidado. Pero este tipo, el primogénito, era diferente. La intención de matar en sus ojos y la forma en que inmediatamente invocó la fuerza de la espada le recordaron a Maat Yeong-gun, mostrando que su forma de pensar era diferente de la de las personas comunes. ¿Cuántas personas juzgarían a su oponente basándose en su propia percepción e intentarían matarlo en su primer encuentro? En ese sentido, eran de hecho similares. Sushi. En ese momento, los dedos del mayor Nayul Rayang se movieron. Maat Yeong-gun no tuvo tiempo para pensar y rápidamente giró su cuerpo hacia la izquierda. Zat. Slash. Tan pronto como hizo eso, el aire justo frente a su nariz fue cortado por una energía afilada, y una luz azul atravesó el espacio. Luego, cortó limpiamente el suelo en una línea recta. La distancia se extendió por más de 10 zang. Maat Yeong-gun frunció el ceño. Ese bastardo realmente tiene la intención de matarte. Lo sé. De lo contrario, no habría forma de que mostrara algo tan increíble. Si hubiera reaccionado un poco más lento, su cuerpo habría sido precisamente partido por la mitad. Maat Yeong-gun hizo clic con la lengua internamente. Por la forma en que actuó inmediatamente después de tomar una decisión, su forma de pensar era, de hecho, bastante similar a la suya. Era una persona extremadamente eficiente. Aun si estuviera en la posición opuesta, habría tomado un juicio similar. Tanto Nayul Rayang como él no eran del tipo que realmente fuera leal a alguien o abriera su corazón. Justo en ese momento. Sushi. Tienes buenos ojos, Zat. Junto con la voz, dos dedos volaron hacia sus ojos. En el momento en que escuchó la palabra ojos, inclinó la cabeza hacia un lado de forma reflexiva, permitiendo que Maat Yeong-gun evitara por poco que le perforaran los ojos. Sin embargo, Zat. Tan pronto como esquivó, Nayul Rayang movió su brazo en ese estado y le golpeó la cara. El poder marcial era tan fuerte que el cuerpo de Maat Yeong-gun voló hacia un lado y se estrelló contra la pared del patio. Crash. Al chocar su cuerpo, la pared se desmoronó. Ja. La sangre fluyó de la boca de Maat Yeong-gun. En el momento en que el poder marcial penetró en su cara, había intentado dispersarlo con el chi de la muerte, pero fue demasiado rápido, y parecía que su boca se había desgarrado. Problemático. Esto era demasiado fuerte. Maat Yeong-gun tambaleó y recuperó su postura. Al verlo así, un destello apareció en los ojos del mayor joven Nayul Rayang. Él resistió. Se había sentido sorprendido 3 veces ya. El primer corte que había lanzado estaba destinado a matar a Maat Yeong-gun al instante. Pero sorprendentemente, el tipo vio sus dedos moverse y movió su cuerpo sin dudar para esquivarlo. Así que, pensando que tenía mejores ojos y perspicacia de lo esperado, intentó primero desviar su mirada. Pero también esquivó esto. Sólido. El brazo que había lanzado justo después de esquivar la mirada no solo estaba destinado a golpear la cara de Maat Yeong-gun, sino que también tenía la intención de volarle la cabeza, utilizando más del 70% de su poder marcial. Pero en el momento en que fue golpeado en la cara, confió su cuerpo a la fuerza y logró sobrevivir. Es innato. Nayul Rayang levantó las comisuras de su boca. Inmediatamente se dio cuenta de que los sentidos de Maat Yeong-gun eran diferentes de los de las personas comunes. Sus sentidos eran sensibles e innatos, casi como los de una bestia. Los tipos ordinarios ya estarían muertos. No está mal. Nayul Rayang elogió a Maat Yeong-gun. Ante esto, el tambaleante Maat Yeong-gun dijo: «Me halagas. No, eres el primero en soportar 3 veces cuando intenté matar, además de ese tipo de los 5 tigres». ¿Ese tipo de los 5 tigres? Los 5 tigres eran los mejores discípulos de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Como Maat Yeong-gun había derrotado a Warran, uno de ellos, se sentía confundido por las palabras de Nayul Rayang. Si hubiera sido Warran, habría perdido la vida con el primer corte de Nayul Rayang. Eso significaba que había un experto aún más hábil. Pero eso no era importante en este momento. Maat Yeong-gun dijo: «Aunque entiendo tu razón para querer matarme, otros podrían no hacerlo, que estará bien. Ja ja ja, es difícil de soportar, así que estás usando tu cabeza, es inútil. Lo sé. Pero también tengo que usar mi cabeza para preservar mi vida. Sabes cómo mover tu lengua a pesar de tener solo 3 pulgadas, pero es inútil. Una vez que he decidido matarte aquí hoy, absolutamente no puedes escapar de ese resultado. Sushi». Tan pronto como terminó de hablar, el Eldest Young Master Nayul Rayang llegó frente a Maat Yeong-gun. Nayul Rayang golpeó con su palma hacia la cabeza de Maat Yeong-gun. Tenía la intención de hacerle estallar la cabeza y matarlo al instante. No puede esquivar esta vez. Justo cuando pensó eso, en el momento en que la palma de Nayul Rayang tocó la cabeza de Maat Yeong-gun. Ritual de repulsión. Ushi. Extrañamente, como si estuviera agarrando una anguila con la mano, su palma se deslizó hacia un lado y tambaleó, fallando su objetivo. En ese breve instante, Maat Yeong-gun lanzó un golpe de palma hacia el corazón de Nayul Rayang. ¡Bam! Jajaja. En ese momento, Nayul Rayang soltó una risa llena de locura. Junto con eso, Zat.
Bum bum. El cuerpo de Maak Yeong-gun fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra la pared opuesta y rompiéndola. Maak Yeong-gun escupió sangre mientras colapsaba junto con la pared destrozada. Coz coz. Él fue quien había golpeado, pero debido a la tremenda fuerza de repulsión que surgía del pecho de Nayul Rayang, en cambio, había sufrido lesiones internas. Gracias a eso, se dio cuenta claramente. Actualmente, era extremadamente difícil lidiar con un experto del reino de la transformación. En su mente, enumeró varias técnicas secretas como abrir el campo del elixir medio, la técnica de acupunto inverso, espada izquierda y palma derecha, y trató de idear un plan, pero no surgió ninguna respuesta. La diferencia de nivel era demasiado grande para compensarla con técnicas secretas. Ante esto, Maak Yeong-gun preguntó, Ja. ¿Qué debo hacer? En respuesta a la pregunta de Maak Yeong-gun, Cheongryong dijo, es imposible, si el oponente es un experto de pico del reino de la transformación, el nivel es completamente diferente, no importa qué técnica uses, no puedes ganar. La respuesta que dio Cheon Ra-yeong era la fría realidad. Al escuchar sus palabras, Maak Yeong-gun se limpió la sangre de la comisura de la boca con su manga y chasqueó los labios. Esta vez, realmente era difícil. Después de encontrarse con alguien de la misma clase, lo entendió claramente. A menos que alguien apareciera e interviniera a mitad de camino, casi no había posibilidad de sobrevivir a esta situación. En ese momento, el primogénito Nayul Rayang se acercó y dijo, eres un tipo realmente interesante. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo. Una neblina de color rojo oscuro se elevaba desde su área del pecho. Era un fenómeno causado por la palma envenenada de Maak Yeong-gun. Nayul Rayang estaba genuinamente intrigado. Había intentado volarle la cabeza, pero debido a una técnica misteriosa, la energía verdadera fue empujada en todas direcciones y se deslizó. No solo eso, sino que también había lanzado un ataque de palma envenenada con toda su fuerza hacia su corazón. Dado que ya había observado la pelea con Warren, lidiar con la palma envenenada no fue difícil. Desde el momento en que rompió el estancamiento, podía manejar la energía verdadera como si respirara, por lo que podía disipar el veneno con facilidad. Cuanto más veo, más trucos tienes bajo la manga. Ja. Esos trucos, podría usarlos, para el maestro mayor. No, incluso si es una décima o una centésima de lealtad hacia mí, si hay posibilidad de apuñalarme por la espalda, es mejor matarte ahora. Demasiada desconfianza. ¿No crees? Desconfianza. No, es certeza, eres del mismo tipo que yo, probablemente no tienes miedo a la muerte ni terror de los demás. La emoción más definida que sientes probablemente es el deseo de matar, eso es lo que te hace sentir vivo, puedes negarlo. Los labios de Maak Yeong-gun se movieron. Ahora entendía por qué había sentido un sentido de parentesco. Excepto por una cosa. Al ver el rostro de Maak Yeong-gun, el maestro mayor Nayul Rayang levantó las comisuras de su boca y dijo, tengo curiosidad, si realmente eres del mismo tipo que yo, no mostrarás desesperación ni siquiera en el momento de la muerte. ¿Quién sabe? Lo descubriré cortando tus extremidades una por una. Sushi. Tan pronto como terminó de hablar, el primogénito Nayul Rayang se movió. Una vez más, su figura se desdibujó, y en un instante, llegó justo frente a Maak Yeong-gun. La fuerza de la espada de Nayul Rayang tenía como objetivo cortar precisamente el brazo derecho de Maak Yeong-gun. Slash. Maak Yeong-gun se concentró intensamente e intentó desatar el ritual de repulsión, una de las técnicas de las 8 técnicas que rompen el pensamiento, en el momento en que la fuerza de la espada estaba a punto de tocar. Pero en ese instante, la mano izquierda de Nayul Rayang golpeó primero el cuello de Maak Yeong-gun. Zad. Ak. Ban. Junto con ello, el cuerpo de Maak Yeong-gun cayó de lado y fue arrojado al suelo. El suelo destrozado solo mostraba cuán fuerte había sido golpeado. Nayul Rayang dijo con una sonrisa burlona. Esa técnica misteriosa de antes parecía apuntar al momento en que el ataque estaba a punto de aterrizar, pero parece difícil responder a cambios repentinos como este. Cheon Ra-yeong hizo clic con la lengua. Ella había pensado que no habría nadie como Maak Yeong-gun en el mundo. Pero este bastardo no solo era del mismo tipo, sino que también tenía un sentido innato del combate. Él había respondido al ritual de repulsión en solo un intento. No importa cuán experto fuera alguien que había superado el estancamiento, era difícil hacer esto. Imposible. Esta era una existencia que Maak Yeong-gun absolutamente no podía manejar en su nivel actual. Para pensar que había un tipo tan monstruoso. En ese momento, el mayor joven Nayul Rayang dirigió su fuerza de espada hacia el hombro derecho de Maak Yeong-gun. Bueno, entonces empezamos con el brazo derecho. 5. La apariencia de Nayul Rayang, con las comisuras de su boca llegando hasta sus orejas, era la encarnación de la locura misma. Parecía sentir alegría por el sufrimiento de alguien. La fuerza de la espada estaba a punto de atravesar el hombro de Maak Yeong-gun. Sushi. Justo en ese momento. Crack. Se escuchó el sonido de algo rompiéndose. Ante esto, una de las cejas de Nayul Rayang se levantó. ¿Qué fue ese sonido justo ahora? Ruge. En ese momento. De repente, gatas de sangre comenzaron a surgir de todas direcciones. Luego, comenzando desde el suelo, las paredes y todo lo que había alrededor empezaron a teñirse de sangre roja. El cielo, que se oscurecía gradualmente a medida que se acercaba la noche, de repente se tiñó de un color sanguinolento,
engullendo todo. ¿Qué demonios es esto? En el momento en que pensó eso, todo desapareció como si hubiera sido una ilusión. ¿Qué podría ser? Era demasiado vívido para ser una alucinación. Al sentir una extraña premonición de este fenómeno desconocido y bizarro, Nayul Rayang sintió una extraña sensación de desconfianza. Una persona ordinaria habría sentido miedo o se habría sentido perdida debido a la desconfianza, pero él era diferente de las personas normales. Nayul Rayang juzgó que este fenómeno repentino y extraño debía estar relacionado con Maak Yeong-un. Así que, debería simplemente matarlo. En el momento en que tomó esa decisión, intentó dirigir su fuerza de espada hacia el cuello de Maak Yeong-un. En ese instante, clang. Algo bloqueó su fuerza de espada. Lo que bloqueó la fuerza de la espada no era otra cosa que un tubo largo. Un tubo largo. Maak Yeong-un respiró con dificultad y miró hacia arriba al ser que sostenía la larga pipa. El dueño de la larga pipa no era otro que Cheon Rayeong. Cheon Rayeong habló con voz fría. Él me pertenece. Sap. Sintiendo una extraña sensación que estimuló los 5 sentidos por primera vez, Nayul Rayang retiró su fuerza de espada. Luego, frunció el ceño y dijo: Hermana menor. Capítulo 153 Coacción, 1. Coercion, 1. El primer discípulo del líder de la sociedad, el mayor joven Nayul Rayang, retiró su fuerza de espada, frunció el ceño y dijo: Hermana menor. ¿Hermana menor? Un destello apareció en los ojos de Maak Yeong-un, quien había estado respirando con dificultad. Nayul Rayang acababa de llamar a Cheon Rayeong la aprendiz más joven. Si se refería a la hermana menor entre los discípulos del líder de la sociedad, significaba la tercera discípula, Wai Soyeon. Al pensarlo, la apariencia de Wai Soyeon se parecía mucho a la de Cheon Rayeong. Se parecían tanto que podrían confundirse con hermanas y ninguna rareza. La única diferencia era la aura única que emanaba de sus apariencias. Mientras Cheon Rayeon transmitía una sensación arrogante, fría e intimidante, Wai Soyeon tenía una atmósfera más brillante y vivaz. No obstante, tales diferencias sutiles solo podían ser discernidas claramente por aquellos que veían frecuentemente a las dos o tenían interés en ellas. Esa parecía ser la razón de la reacción del mayor joven maestro Nayul Rayang. Hermana menor. Cheon Rayeong también se dio cuenta por sus palabras que el mayor maestro Nayul Rayang la había confundido con esa mortal, Wai Soyeon. En este punto, sus pensamientos comenzaron a dirigirse en una dirección diferente. Originalmente, había revelado su verdadera forma arriesgando un poco de peligro para salvar a Maak Yeong-un de la crisis. Además, dado que aún era de día y la energía del Yang estaba desbordando, había alcanzado el nivel de un espíritu índigo, pero no podía ejercer completamente su poder. Como ejemplo, había desatado un reino de sangre a pequeña escala del reino de los fantasmas que era difícil de notar para los Edivinos dentro de la ciudad, pero se disipó rápidamente debido a la energía del Yang. Podía extraer más energía aquí y mantenerla a la fuerza expandiendo el radio, pero eso era extremadamente peligroso. Un adivino de alto nivel podría notarlo de inmediato. Sin embargo, había surgido un nuevo camino. Podría ser posible. El mayor maestro Nayul Rayang todavía la confundía con esa mortal, Wai Soyeon. No importaba cuánto empujara Nayul Rayang su propia voluntad, sería difícil para él actuar de esa manera frente a su propia hermana menor. No pasaría mucho tiempo, pero era una oportunidad. Me encargaré de este tipo. Escapa hacia el anciano que usa Venenous, mortal. Habló de manera que solo Maak Yeong-un pudiera escuchar. Ahora, mientras él aún no se había dado cuenta, era la única oportunidad para escapar. Justo en ese momento. Ha pasado mucho tiempo desde que el maestro estuvo enfermo, hermana menor. Como era de esperar, el mayor joven maestro Nayul Rayang todavía pensaba en Cheon Rayeong como su propio aprendiz, Wai Soyeon. Juzgando por sus palabras sobre que ha pasado mucho tiempo, era aún mejor. Al menos no se daría cuenta de inmediato. No hay necesidad de entablar conversación. De lo contrario, ella sería expuesta rápidamente. Entonces, Cheon Rayeong balanceó su larga pipa como una espada hacia Nayul Rayang. Sushi. Ante esto, Nayul Rayang se esquivó ligeramente inclinando la cabeza hacia atrás, luego utilizó su técnica de movimiento para dar unos pasos hacia atrás y crear distancia. ¿Qué estás haciendo, hermana menor? ¿Qué estaba haciendo ella? Cheon Rayeong sonrió con desdén, levantó las comisuras de su boca y desató ataques con su espada hacia Nayul Rayang. Había pasado mucho tiempo desde que se había enfrentado a alguien con técnicas de espada después de convertirse en un espíritu vengativo. No había sido casi un siglo. Bam 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 bam. A medida que Cheon Rayeong desataba sus técnicas de espada, Nayul Rayang utilizó su técnica de movimiento para esquivar las trayectorias de los ataques de espada. Sus movimientos eran extraordinarios, dignos de un experto del reino de la transformación que había superado el estancamiento. Pero en este momento, los golpes de espada de Cheon Rayeong desataron un cambio repentino. Sushi. Tomado por sorpresa por el cambio repentino desde un ángulo inesperado, Nayul Rayang, que tenía una mano detrás de su espalda, invocó su energía de espada y bloqueó la tubería. Clan 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 clan. Cuando la energía de la espada y la tubería creada con poder espiritual colisionaron, Nayul Rayang frunció el ceño. Entonces dijo: tu habilidad con la espada ha mejorado mucho en comparación con antes. Cheon Rayeong desató silenciosamente otro golpe de espada con su tubería.
Su tubería se enroscó como una serpiente alrededor de la energía de espada de Nayul Rayang y se dobló hacia arriba. Nayul Rayang inmediatamente dio medio paso atrás para esquivarlo. Mientras esquivaba, Nayul Rayang invocó su energía de espada y apuñaló hacia el pecho de Cheon Rayeon con su mano. Pero Cheon Rayeon lo esquivó fácilmente y en su lugar desvió la energía de la espada hacia un lado. Van. ¿Esto? Zad. La expresión de Nayul Rayang se volvió bastante seria. Eso se debía a que la aprendiz más joven que conocía era tremenda en energía interna debido a su constitución única, pero su ejecución técnica aún era deficiente. Pero ahora, estaba manejando los golpes de espada como una experta que había acumulado una considerable experiencia práctica. Dado que no había recibido enseñanzas después de que el líder de la sociedad, su maestro, cayera enfermo, no hubo oportunidad de practicar, pero sus habilidades habían mejorado enormemente por esa razón. Sushi. En un momento de duda, la pipa, impregnada de energía de hoja afilada, se dirigió hacia la frente de Nayul Rayang. Sushi. Nayul Rayang se lanzó hacia atrás para esquivarla. Luego, mientras mantenía distancia de ella, que seguía intentando atacar, dijo con una sonrisa burlona: como tu hermano mayor aprendiz, estoy profundamente conmovido por tu notable mejora en esgrima. Detengámonos ahora, entiendo que tus habilidades con la espada han mejorado enormemente. ¿No quieres entablar una conversación conmigo? No era que no quisiera participar, sino que no podía. Podría ser expuesta a través de su voz o forma de hablar. Sin embargo, Nayul Rayang no parecía descontento con la actitud de Cheon Rayeon, sino que simplemente sacudió la cabeza. Estás enojada porque tu hermano aprendiz mayor estaba tratando de matar al compañero que tú estabas apuntando. Sushi. Tan pronto como las palabras de Nayul Rayang terminaron, ella lanzó su cuerpo nuevamente. Ella lo estaba confrontando como un humano para darle a Ma Yeong un tiempo para escapar, pero pelear con alguien cuya destreza marcial era cercana a la suya de sus días como artista marcial después de tanto tiempo la había emocionado internamente. Aunque había estado muerta durante mucho tiempo como un espíritu vengativo, parecía que su competitividad como artista marcial aún permanecía. Sushi, 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 sushi. Su pipa, imbuida con energía de hoja afilada, apuntó a los puntos vitales de Nayul Rayang. Entonces, Nayul Rayang inmediatamente. No conoces la moderación, si ese es el caso, no tengo otra opción. Sushi. Invocó su fuerza de espada, superando la mera energía de la hoja, y bloqueó los ataques de espada de Cheon Rayeon. Clan 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 clan. Cuando la energía de la hoja creada con poder espiritual en el nivel espíritu azul chocó con la fuerza de la espada, ocurrió un fenómeno extraño. Cada vez que las energías chocaban, estallaba un destello blanco y un sonido de ruptura se propagaba. Era un fenómeno completamente diferente al de cuando chocaban energías fuertes. ¿Qué es esto? La duda llenó los ojos de Nayul Rayang. ¿Cómo pudo WA Soyeon bloquear la fuerza de la espada que desató con el 70% de su poder marcial? Y con mera energía de la hoja, además. Los destellos blancos que aparecían cada vez que la energía de la espada y la fuerza de la espada chocaban, y la extraña sensación transmitida eran extraños. Diferente. Era difícil entender qué era esto. Clan 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 clan. Por otro lado, Cheon Rayeon, que estaba intercambiando intensamente golpes de espada con Nayul Rayang, tampoco pudo ocultar su sorpresa. No es un tipo ordinario. Cheon Rayeon hizo clic con la lengua internamente. Estaba desatando técnicas de espada que seguían las técnicas de espada celestial del líder de la sociedad, no las suyas originales, y aunque su poder espiritual estaba algo limitado debido al día, las habilidades de Nayul Rayang eran realmente notables. Una vez fue llamada la verdadera maestra de la espada junto a ese maldito bastardo, hace 100 años. Sin embargo, el mayor maestro Nayul Rayang estaba a la altura de su nivel. Si pasan otros 10 años, quizás nadie podrá derrotar a este maldito mortal en esgrima. Poseía un talento marcial innato que no podía ser negado. El actual líder de la sociedad había aceptado, de hecho, a una persona increíble como su discípulo. Era preocupante. ¿Podría Ma Yeong alcanzar a este monstruoso individuo en un corto periodo? Aunque había un alto riesgo ya que era un experto del reino de la transformación, podría ser mejor eliminar a este bastardo personalmente ahora mismo. Justo cuando estaba a punto de desatar las técnicas de la espada lunar para demostrar adecuadamente sus habilidades. No esperaba que me hicieras usar esto también. ¿Qué? En ese momento. Sushi. La pupila derecha de Nayul Rayang, que había sido de un gris blanco, de repente se volvió plateada. Su pupila. ¿Qué tipo de fenómeno era este? Mientras se preguntaba, el primogénito Nayul Rayang de repente se echó hacia atrás para crear distancia y dijo: ¿Tú qué demonios eres? Había una razón por la cual Nayul Rayang reaccionó de esta manera. Tenía una habilidad especial. Era algo que había surgido hace mucho tiempo cuando la sangre de un ser extraño, que no era humano, había caído en su ojo derecho. Cuando concentraba su energía verdadera en su pupila derecha, podía ver las vulnerabilidades y el flujo de energía en los demás. Aunque no podía mantenerlo por mucho tiempo debido al dolor cada vez que lo usaba, le permitía dominar fácilmente incluso a expertos un nivel por encima de él. Nayul Rayang llamaba a este ojo abierto suyo el ojo penetrante, 1. Sin embargo, ¿qué es esto? Nayul Rayang no podía entender mientras miraba a Cheon Griong.
Aunque la mayoría de los artistas marciales que habían cultivado artes marciales tenían una energía brillante y cálida, ella no tenía energía en absoluto. No, había energía, pero se asemejaba a la energía sombría y escalofriante que surgía brevemente cuando alguien era asesinado. Era tan extraño que se preguntó si ella era realmente un ser humano vivo. Con sospecha, Nayul Rayang dijo: «¿Eres realmente WAI Soyeon?» Sobresalto. En ese momento, Nayul Rayang se detuvo a mitad de la frase y giró la cabeza. Era en la dirección donde estaba Maak Yeong-gun. ¿Qué? Gracias a eso, Seon Rayeon también giró la cabeza naturalmente y descubrió a Maak Yeong-gun todavía tendido en el suelo. Había estado tan concentrada en pelear con el otro que no se había dado cuenta, pero porque no había escapado. ¿Acaso no había logrado apenas crear una oportunidad para él? Mortal. Claramente. En ese momento, Cheon Rayeon frunció el ceño. Eso fue porque sus ojos espectrales vieron el chi de muerte de Maak Yeong-gun condensándose y sufriendo un cambio. La boca de Cheon Rayeon se abrió ligeramente. Ah, este cambio que ocurría en el cuerpo de Maak Yeong-gun. A diferencia del flujo normal de circulación de energía, el chi de muerte estaba circulando a través de los puntos de acupuntura inversos, condensándose y luego esparciéndose por todo su cuerpo. Pasó a través de la esencia, 2, en el campo elixir inferior, y luego se reunió en su pecho por segunda vez antes de esparcirse, que era el chi en el campo elixir medio, con el chi de muerte moviéndose a través del yin en los puntos de acupuntura inversos. 3 flores reuniéndose en la corona. Lo que Maak Yeong-gun estaba realizando actualmente no era otra cosa que el fenómeno de 3 flores reuniéndose en la corona. Sin embargo, era diferente de la típica reunión de las 3 flores en la corona. Originalmente, la reunión de las 3 flores en la corona se llamaba la reunión de los 3 yang en la corona, donde el yang dentro del yin, el yang dentro del yang, y el yang dentro del yin y yang, estos 3 yangs, se dirigían hacia el origen interno y regresaban al palacio celestial, que se llamaba la fuente ancestral. Pero desde que Maak Yeong-gun utilizó los puntos de acupuntura inversos, era lo opuesto. Reunión de las 3 yin en la corona, 3. Era el yin dentro del yang, el yin dentro del yin, y el yin dentro del yin y yang. En otras palabras, los 3 yin se dirigían hacia el origen interno, y el palacio celestial regresaba de manera inversa, que era la fuente ancestral. Mortal, tú. Maak Yeong-gun aún no estaba en la etapa de alcanzar la iluminación. Aún no había alcanzado la cima del reino trascendental, por lo que no podía comprender completamente el chi. No obstante, tal Maak Yeong-gun estaba actualmente realizando la reunión de las 3 flores en la corona, no, la reunión de las 3 yin en la corona. Para romper el estancamiento por su cuenta. En otras palabras, estaba intentando forzosamente romper el estancamiento, no a través de la iluminación. Como en el mundo. En el momento de la maravilla. Sushi. Nayul Rayang lanzó su cuerpo como un rayo. Tengo que matarlo. Hasta ahora, Nayul Rayang había estado extremadamente relajado. Pero a través del ojo penetrante, sintió desconfianza por primera vez al ver el extraño cambio en Maak Yeong-gun. Una energía inquietante que no era normal, pero que solo se había visto brevemente en los muertos, circulaba de manera inversa por el cuerpo de Maak Yeong-gun, tratando de crear las 3 flores yin. ¿Cómo podía tener sentido esto? Instintivamente sintió que tenía que detener este fenómeno extraño. Capítulo 154 Coacción, 2. Coercion, 2. Me enfrentaré a esta persona, huye hacia el anciano que maneja el veneno mortal. Al escuchar las palabras de Cheon Rayeon, Maak Yeong-gun se dio cuenta de su intención de involucrar al primer discípulo del líder de la sociedad, el mayor joven maestro Nayul Rayang, para ganar tiempo. Los ojos de Maak Yeong-gun se agudizaron ante esto. Su juicio era indudablemente correcto. La brecha entre él y el primogénito Nayul Rayang, quien había superado su muro y ascendido al reino de la transformación, era vasta. En este momento, huir era la única respuesta. No obstante, quedaban 2 problemas. Primero, mi tobillo izquierdo. Parecía que Cheon Rayeon no había notado en su prisa que Nayul Rayang había aplastado rápidamente el tobillo izquierdo de Maak Yeong-gun, fracturando el hueso. No fue una coincidencia. Fue un movimiento calculado para obstaculizar su movilidad y evitar su escape. Una persona como Nayul Rayang, tan similar a Maak Yeong-gun, no lo soltaría tan fácilmente solo porque Cheon Rayeon, o su supuesta hermana menor, hubiera aparecido. Segundo, el rey del veneno, Beksaa, el rey del veneno que también había alcanzado el reino de la transformación, podría proteger a Maak Yeong-gun de Nayul Rayang. No obstante, los pensamientos de Maak Yeong-gun no terminaron ahí. Su mirada se desvió hacia el mayor joven maestro Nayul Yang, quien estaba en combate con Cheon Rayeon. Si la persona era realmente similar a él, esto no sería el final. Él buscará matarme, por cualquier medio necesario. Aún bajo la protección del rey del veneno Beksaa, Nayul Rayang sin duda intentaría eliminar a Maak Yeong-gun por cualquier método que pudiera idear. Ya había tomado la decisión de hacerlo. Fue tanto instinto como convicción. Problemático. Justo cuando estaba encontrando su camino, esta era una variable verdaderamente molesta. El fracaso en superarla significaría la muerte antes de la venganza. Cuando sus pensamientos llegaron a este punto, Maak Yeong-gun comenzó a buscar una nueva solución. Necesito más poder. El poder era necesario para protegerse de Eldest Young Master Nayul Rayang, no de nadie más. Sin embargo, esto no se podía lograr en poco tiempo.
Aún en el actual mundo de las artes marciales, solo un número extremadamente pequeño de individuos dotados de manera innata podría alcanzar la iluminación, romper su umbral y llegar al reino de la transformación. Ascender a tal reino no era una hazaña que pudiera lograrse solo a través del talento. Sin embargo, podría funcionar. Una escena pasó por la mente de Maak Yeong-gun. Era el momento en que el rey Benino Ubexa alcanzó la iluminación y superó su umbral. Aunque invisible para los demás, Maak Yeong-gun, que había abierto su ojo fantasma, recordó lo que había sucedido dentro del cuerpo de Bexa mientras rompía su umbral. La energía había atravesado 3 puntos, formando los 3 yang de esencia, energía y espíritu. La razón detrás de este acontecimiento era desconocida. Sin embargo, estaba seguro de su capacidad para replicarlo casi idénticamente de memoria. Es posible. El acto de inducir forzosamente los 3 yang sin iluminación. No había forma de saber si esto tendría éxito. Quizás llevaría a una desviación de chi, poniendo en peligro su vida. Entonces, los ojos de Maak Yeong-gun se posaron sobre el mayor maestro Nayul Rayang, quien estaba cruzando espadas ferozmente con Cheon Rayeong. Por ahora, se mantenía un empate. No obstante, como era de día, Cheon Rayeong, un espíritu vengativo, estaba en desventaja. No pasaría mucho tiempo antes de que la persona pudiera repeler la espada de Cheon Rayeong. Tal era la magnitud de su extraordinario talento con la espada. Ja. Maak Yeong-gun intentó mover su tobillo izquierdo. El dolor seguía siendo inmenso. Probablemente sería difícil incluso poner peso en su pie izquierdo. Será un desafío en poco tiempo. A pesar de su excepcional capacidad de recuperación, un hueso fracturado no podía sanar instantáneamente. Nayul Rayang se estaba adaptando gradualmente a la esgrima de Cheon Rayeong. Ante esto, Maak Yeong-gun tomó su decisión. Será una apuesta. Sin embargo, en el momento en que se movió, era evidente que el primogénito Nayul Rayang cesaría su duelo con Cheon Rayeong y cambiaría de rumbo. En ese caso, no tenía más remedio que arriesgarse, incluso si conllevaba un mayor grado de peligro. Por suerte, su energía estaba compuesta de chi mortal, lo que dificultaba que otros la detectaran con precisión. Aún Nayul Rayang, que había alcanzado el reino de la transformación, no había logrado discernirlo correctamente, por lo tanto, incluso si canalizara su energía a través de los 3 yang aquí, sería difícil para los demás notarlo. Maak Yeong-gun, acostado, contempló la energía dentro de su cuerpo. Entonces, recordando al rey Benino Ubexa, quien había roto su umbral, comenzó a circular lentamente su energía, con la intención de romper forzosamente. Debe hacerse al revés. Casi cometió un error en ese instante. La energía que Maak Yeong-gun manejaba no era la energía de la vida, sino la energía de los fallecidos. El enfoque tenía que ser el opuesto a la norma. Retumbar. Con eso, Maak Yeong-gun comenzó a atravesar forzosamente el umbral al circular su chi mortal a través de sus puntos de acupuntura inversos, confiando en su memoria. El chi mortal se reunió y se extendió por todo su cuerpo mientras circulaba a través de los puntos de acupuntura inversos. Recreó perfectamente el fenómeno que había ocurrido dentro del cuerpo de Bexa. Primero, el Danjeon inferior. Retumbar. El chi mortal concentrado pasó a través de la esencia del Danjeon inferior. Luego, convergió cerca del pecho antes de extenderse por todo el cuerpo, formando el yin a través del chi mortal en los puntos de acupuntura inversos del Danjeon medio, la energía. El segundo también es un éxito. Si los maestros supremos que habían superado sus umbrales fueran testigos de las acciones actuales de Maak Yeong-gun, no habrían podido ocultar su asombro. Esto se debía a que difería de la típica convergencia de los 3 yang. Originalmente, la convergencia de los 3 yang, también conocida como la reunión de los 3 yang, se refería a la convergencia de yang dentro de yin, yang dentro de yang, y yang dentro de yin y yang, con los 3 yang dirigiéndose hacia el origen interno y regresando al palacio celestial. Sin embargo, debido a los puntos de acupuntura inversos, el proceso de Maak Yeong-gun era el opuesto. Era literalmente la convergencia de los 3 yin. Esto era yin dentro de yang, yin dentro de yin. Y yin dentro de yin y yang. En otras palabras, los 3 yin se dirigían hacia el origen interno, con el palacio celestial regresando inversamente. Las gatas de Sudor se formaron en la frente de Maak Yeong-gun, y un leve vapor escapó de su boca. Finalmente, la energía tenía que penetrar en la parte superior de su cabeza, pero esto estaba resultando difícil ya que era un intento forzoso sin iluminación. En ese momento, Ushi. El mayor joven maestro Nayul Rayang lanzó su figura hacia Maak Yeong-gun con velocidad relámpago. Era para evitar que él lograra lo que estaba intentando. Maak Yeong-gun, que estaba concentrando toda su atención en atravesar el espíritu para lograr algo, no pudo notar esto. Sin embargo, Sushi. Cheon Rayeong bloqueó el camino de Nayul Rayang, como si permitiera que alguien interfiriera. Si era posible o no formar forzosamente los 3 yang de esencia, energía y espíritu sin iluminación, si Maak Yeong-gun fuera interrumpido aquí, sin duda moriría. De todos modos, ese mortal mocoso no era audacia, sino pura imprudencia. Le había dicho que huyera mientras ella contenía a esta persona, sin embargo, él estaba participando en un desafío tan peligroso en este mismo momento. Aún así, ella tenía que proteger a ese mortal. No interfieras. Sushi. En ese instante, una trayectoria deslumbrante que se asemejaba a una lluvia de Meteor Rose fue trazada por la energía de la espada del mayor maestro Nayul Rayang.
La mirada de Cheon Rayeong se volvió jalaada por un breve momento. Esta era la meteorito de la espada celestial, una de las 3 técnicas secretas de la esgrima de la espada celestial. Era una técnica de espada que la persona había creado mientras contemplaba las estrellas fugaces en el cielo nocturno. Aunque su resentimiento era profundo, no tuvo más remedio que reconocer que estas 3 técnicas secretas ideadas por la persona eran verdaderamente incomparables y podían considerarse supremas. Aunque se les llamaba técnicas secretas, eran técnicas de espada impecables y dominantes. No está exenta de debilidades. Cheon Rayeong, quien había deconstruido la esgrima de la persona durante más de 100 años, había descubierto la única debilidad de esta técnica. En medio de las técnicas de espada densamente empaquetadas que se acercaban como una lluvia de Meteor Rose, había una única trayectoria que podía ser explotada. Si ella empujara una sola espada hacia ese lugar. Apuñalar. Sushi sushi sushi. En ese momento, las técnicas de espada de Nayul Ryan cambiaron abruptamente de dirección, atrapando la única espada de Cheon Rayeong que había apuntado a la apertura. Una variación. Era un camino de espada completamente inesperado. Como resultado, el tubo creado por el poder espiritual quedó atrapado dentro de la trayectoria de la energía fuerte y se desintegró instantáneamente. Sin embargo, esto no fue el final. Sushi. ¿O no? Cheon Rayeong utilizó rápidamente su habilidad de ligereza para evadir las trayectorias de la espada que la apuntaban. Sus ojos se agudizaron mientras esquivaba. Había descubierto el método para romper el meteorito de la espada celestial a través de innumerables deconstrucciones, pero se había refinado hasta el punto de ser aún más formidable, muy por encima de sus expectativas. Subestimé a la persona. La persona, también, había competido alguna vez por el título del mejor espadachín del mundo junto a ella. A medida que pasó el tiempo, era natural que él desarrollara sus técnicas de espada y compensara sus debilidades. Sin embargo, ella había estado demasiado fijada en el pasado. Fue un error. Cheon Rayeong reflexionó internamente sobre su error. En ese momento, Nayul Rayang, que había estado presionando a Cheon Rayeong con sus densas técnicas de espada, empujó con fuerza su energía de espada hacia su frente. En ese instante, ¡boom! Una afilada energía de espada de color azul cortó el aire. Era el estallido de energía de espada, una técnica que podía lanzar directamente energía condensada y poderosa. ¿O no? El golpe final fue un estallido de energía de espada desde una posición inescapable. Cheon Rayeong cruzó rápidamente sus manos y creó una barrera roja parecida a la sangre utilizando poder espiritual. Crash. Sin embargo, el poder del estallido de energía de espada, el golpe final que servía como clímax de las técnicas de espada, era tan inmenso que su cuerpo se elevó por el aire junto con la barrera de sangre. Sin perder ese mismo momento, Nayul Rayang cambió su dirección. Y luego, desató otro estallido de energía de espada, apuntándolo hacia Maak Yeongun. ¿A dónde crees que vas? Cheon Rayeong, quien había sido lanzada al aire, ignoró su mirada y todo lo demás, agitando su mano. La sangre del suelo se elevó en forma de espinas, intentando atravesar el hombro derecho de Nayul Rayang mientras trataba de extender su espada. Nayul Rayang rápidamente giró su cuerpo. Gracias a eso, la trayectoria de la explosión de energía de espada se desvió ligeramente de su intención original. La energía de espada azul se extendió en línea recta, atravesando no el cuello de Maak Yeongun, como se había previsto, sino justo al lado de él. Bum bum bum. Como resultado, la fuerte energía penetró en el suelo, levantando fragmentos y polvo. El poder era suficientemente potente. Hasta este punto, solo la onda de choque podría haber interrumpido el intento de Maak Yeongun de lograr su avance, causándole heridas críticas o incluso la muerte. Esto no es suficiente. Como la visibilidad estaba obstruida, incluso con su ojo penetrante, Nayul Rayang, que no había podido confirmar la situación adecuadamente, lanzó su figura hacia Maak Yeongun. Ban. Cheon Rayeong, que había ascendido al aire y desviado la explosión de energía de espada de Nayul Rayang, también impulsó su figura hacia Maak Yeongun. Probablemente no había terminado su avance aún, y todo podría haber sido arruinado por la anterior explosión de energía de espada. Usi. Tengo que detenerlo. En cualquier caso, ella ya había desatado su poder como un espíritu vengativo. En ese caso, sin más vacilaciones. Fue en ese mismo momento. Gas. Usi. De repente, una energía desconocida comenzó a surgir desde dentro del polvo brumoso en todas direcciones. Los ojos de Cheon Rayeong se agrandaron. La energía que surgía desde dentro del polvo era de una naturaleza claramente diferente en comparación con el chi mortal que podría considerarse la energía de la muerte. ¿Qué energía es esta, viciosa? Gas. Nayul Rayang, que había estado impulsando su figura, se detuvo abruptamente. Fue en ese preciso momento. Desde dentro del polvo que oscurecía su visión. ¡Bum! Una poderosa energía negra se extendió hacia el rostro de Nayul Rayang con una fuerza tremenda, acompañada de una onda de choque circular. Nayul Rayang bloqueó apresuradamente la poderosa energía negra que apuntaba a su cabeza con su energía de espada azul. Clan 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 clan. Chispas de luz azul pálido estallaron cuando las energías fuertes colisionaron. El choque de energías fuertes, casi en un punto muerto, sin que ninguna de las partes cediera. ¿Qué demonios? Los ojos de Nayul Rayang se agudizaron. Esta energía negra y fuerte exudaba una brutalidad y ferocidad que nunca había experimentado antes.
El impulso era tan vicioso que interrumpió la convergencia de su propia energía fuerte. Esto no puede ser. El choque forzado de energías llevó a la pérdida de la verdadera energía. Al darse cuenta de que era inútil, Nayul Rayang extendió un pie hacia atrás, aplicando fuerza en su punto de acupuntura Yongchuan, y utilizó la técnica de tomar fuerza para redirigir, para desviar la energía fuerte que venía hacia él. ¡Bum! Crash, 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 crash. La energía negra y fuerte desgarró el suelo, rompiendo una pared de casi 5 han de longitud. Del resultado de esta energía fuerte, Nayul Rayang pudo comprender instintivamente. Ah, ¿cómo podría ser esto posible? Agarra. La fuerza llenó la mano de Nayul Rayang. Era increíble. La persona había roto su umbral y entrado en el mismo reino que él. Sushi, sushi, sushi. La figura de Maak Yeongun emergió del polvo que se disipaba. Al ver su aparición, la expresión de Nayul Rayang se volvió aún más solemne. Era claramente visible para su ojo penetrante, que podía atravesar la energía. Maak Yeongun, con energía negra materializándose y surgiendo por todo su cuerpo. Envuelto en la extremadamente viciosa energía negra, su apariencia recordaba a un demonio que había ascendido del infierno. Capítulo 155 Coacción, 3. Coercion, 3. No solo él se sorprendió. Cheon Rayeon también estaba asombrado por la energía viciosa que emanaba de todo el cuerpo de Maak Yeongun. ¿Qué es esta energía? Podría ser difícil para las personas comunes percibirlo claramente. Sin embargo, la energía de Maak Yeongun, visible a través de su ojo fantasma, era tanto feroz como ominosa más allá de comparación. Esta energía se había vuelto significativamente diferente del chi mortal que podría considerarse la energía de los fallecidos. Usi. Originalmente, la convergencia de los tres yang se refería a la energía que penetra la esencia, energía y espíritu, abriendo completamente los meridianos Ren y Du, y superando los propios límites. Sin embargo, Maak Yeongun había atravesado esto forzosamente utilizando el método opuesto de circulación de energía de acupuntos inversa con chi mortal. Él había logrado esto a través del yin contrastante. La energía que había sido condensada y explotada a través de los tres yang ahora se había transformado. Una nueva energía había nacido, diferente a cualquier cosa que Cheon Rayeon, quien había existido por más de 100 años, hubiera encontrado antes. Vicioso. Feroz. La encarnación de la ominosidad, ¿cómo se creó tal energía? Esto es verdaderamente similar a un demonio. Difería tanto de los espíritus vengativos como de los malévolos. Se había transformado completamente en una nueva energía única del propio Maak Yeongun. En ese momento, el primogénito Nayul Rayang, el primer discípulo del líder de la sociedad, habló. Pensé que solo eras un mocoso inmaduro, incluso si éramos de la misma clase. Tú, bastardo, eres una existencia más molesta de lo que anticipé. Comparto una opinión similar. Era mutuo. Maak Yeongun también reconoció al primogénito Nayul Yang como alguien que necesitaba ser eliminado en lugar de ser una mera herramienta a explotar. En respuesta a la respuesta de Maak Yeongun, Nayul Yang hizo clic con la lengua. Luego, habló de nuevo. ¿Eres realmente humano? La pregunta de Nayul Rayang era completamente razonable. En esta situación urgente, Maak Yeongun había realizado la increíble hazaña de romper forzosamente su umbral. Era un ritmo de avance absurdo y una apuesta con su vida en juego. Soy humano, ¿crees que podría convertirme en un monstruo? ¿Un monstruo? Eso también tiene sentido, esa ominosa energía negra que emana de ti. Es como un demonio del infierno. Un demonio. Al escuchar estas palabras, Maak Yeongun se rió. Un demonio, dijo. Entendía por qué Nayul Rayang diría algo así. Como era su propia energía, podía comprenderlo aún más claramente. Olvida la maldad que hay dentro de ti, solo así podrás seguir viviendo. Al pensarlo, esas eran las palabras que su abuelo le había dicho desde la infancia. Él había asumido que era simplemente debido a un fuerte sentido de liberación, un deseo de destruir algo. Sin embargo, esta energía que se había transformado después de penetrar en la esencia, energía y espíritu, de alguna manera, no se sentía desconocida. La oscuridad y el caos que parecían succionarlo hacia un abismo sentían como si originaran de él mismo. Energía demoníaca. No está mal, entonces, llamaremos a esto chi demoníaco. ¿Chi demoníaco? Ja. Hablas como si fueras algún tipo de líder sectario. ¿Quién sabe? Más importante aún, es intrigante, esos ojos tuyos. Puedes ver mi energía con esos ojos. Maak Yeongun, quien había abierto su ojo fantasma, podía discernir claramente. El ojo derecho de Nayul Rayang, del cual fluía una luz plateada, era ciertamente extraordinario. Sin embargo, las palabras de Maak Yeongun se convirtieron en el desencadenante. Tan pronto como terminó la pregunta. Usi. La figura de Nayul Rayang se lanzó rápidamente hacia Maak Yeongun. Antes de lograr forzosamente la convergencia de los tres yin, Maak Yeongun había luchado por comprender los movimientos de Nayul Rayang. Pero ahora que lo había logrado, puedo ver. Finalmente podía percibir los movimientos de Nayul Rayang. Mientras Maak Yeongun extendía su mano, la hoja malvada que había caído al suelo fue atraída a su palma. Usi. Una poderosa energía negra surgió de la hoja malvada. Simultáneamente, Maak Yeongun balanceó su espada en diagonal hacia arriba. Clang. En ese momento, chispas estallaron cuando la energía de la espada azul colisionó con la poderosa energía negra de la espada malvada. Deslizamiento.
Al mismo tiempo, la figura de Maak Yeongun fue empujada hacia atrás aproximadamente 2 pasos. Aunque podía comprender los movimientos de Nayul Rayang aún tenía la ventaja en términos de poder marcial. Habiendo forzado su paso a través del umbral sin iluminación, Maak Yeongun seguía siendo inferior a Nayul Rayang en poder marcial. Sin embargo, la expresión de Nayul Rayang no era particularmente complacida. Él se ha vuelto capaz de percibir correctamente mis movimientos. Aunque aún podía reclamar superioridad ya que Maak Yeongun acababa de romper su umbral, el hecho de que alguien que había estado meramente en la cima del reino Pico hubiera entrado en el mismo reino que él en un instante era significativo. El reino de la transformación. Esto no era algo que se pudiera ignorar y dejar de lado. Esto no puede ser. Tuvo que matar a Maak Yeongun en el acto para prevenir futuros problemas. El mayor joven maestro Nayul Rayang. ¿Quién había elevado a Maak Yeongun de un futuro dolor de cabeza a un individuo peligroso que debía ser eliminado? Ya no contuvo su energía y desató su poder marcial al máximo. Retumbar. A medida que Nayul Rayang elevaba su energía, los granos de arena en el suelo comenzaron a temblar y agitarse. Abandona cualquier pensamiento de regresar con vida. Será fácil. Retumbar. En respuesta, Maak Yeongun también elevó su poder marcial al máximo. Habiendo recién superado su umbral, su energía aún no se había estabilizado, pero si no igualaba el impulso de Nayul Rayang, sería derribado por la fuerza abrumadora. Clang. Clang. Los ojos de Nayul Rayang se entrecerraron mientras chocaba la energía de su espada con la de Maak Yeongun. Era claramente superior en poder marcial. Sin embargo, cuando su energía de espada hizo contacto con la de Maak Yeongun, comenzó a ocurrir un fenómeno de dispersión gradual. Parecía ser debido a la naturaleza destructiva de esta energía. Como resultado, Maak Yeongun no se rindió fácilmente, utilizando más energía verdadera para evitar que su energía se dispersara. Molesto. Al darse cuenta de que un choque de poder marcial no sería suficiente, Nayul Rayang pisoteó el suelo. Zat. Crack. En ese momento, el suelo bajo los pies de Maak Yeongun se hizo añicos, haciendo que su figura titubeara. No perdiendo esta oportunidad. Clang. Nayul Rayang desvió la fuerte energía en choque con su golpe de espada y apuntó al hombro izquierdo de Maak Yeongun. Sin embargo, gas. Se sintió una intensa intención asesina desde atrás. ¿O no? Nayul Rayang despegó del suelo y giró su cuerpo, envolviéndose con una fuerte energía. Usi. A medida que giraba su cuerpo, la fuerte energía formó un torbellino, dispersando una aguda intención asesina en todas direcciones. Clang 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 clang. Sus sentidos son agudos. Clang 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 clang. Cheon Rayeon, que había intentado atacar la espalda de Nayul Rayang en un instante, bloqueó la fuerte energía que volaba con su pipa. Por supuesto, Maak Yeongun también estabilizó su figura tambaleante y desvió la fuerte energía de Nayul Rayang, buscando una apertura para aprovechar. No había juegos en esta técnica de envolverse con fuerte energía. Él es aún más fuerte que tú, necesitamos cooperar, yo obstruiré sus movimientos, así que... Antes de que Cheon Rayeon pudiera terminar sus palabras, Maak Yeongun sacudió la cabeza. ¿Qué? ¿Qué estaba pensando este tipo? Si no mataban al primogénito Nayul Rayang en el acto, crearían el peor enemigo dentro de la sociedad del cielo y la tierra. Forzar el umbral fue, de hecho, un logro milagroso, pero el oponente ya era un maestro supremo que había alcanzado el reino de la transformación, por lo que las posibilidades de victoria de Maak Yeongun por sí solo seguían siendo bajas. Todavía es demasiado arriesgado. Tengo figuras de marionetas de repuesto, así que escóndete. ¿Qué? Sentí un vasto poder de maldición de esa dirección. Ante las palabras de Maak Yeongun, los ojos de Cheon Greon parpadearon con sorpresa. Ella había pensado que no podría prestar atención a nada más mientras estaba concentrada en la persona, pero también lo había detectado el compañero. De hecho, Cheon Rayeon también había sentido el poder de la maldición. El poder de la maldición podría considerarse la base de la brujería y la magia. En el momento en que Cheon Rayeon desató completamente su poder como espíritu vengativo, conocido como poder espiritual, una ola de vasto poder de maldición había surgido. Probablemente significaba que un adivino excepcional había notado su presencia. No pasaría mucho tiempo antes de que la adivina localizara su ubicación. Sin embargo, Cheon Rayeon estaba dispuesta a asumir ese riesgo para ayudar a Maak Yeongun. No, entonces estarás en peligro, mortal. Estoy bien ahora, ¿sabes lo que significa si la adivina aquí ha notado, verdad? Ante el mensaje telepático de Maak Yeongun, ella guardó silencio. ¿Qué estaba pensando este tipo? Aunque él hubiera superado su umbral, aún estaría en desventaja en términos de destreza marcial. Usi. En ese momento, Cheon Rayeon y Maak Yeongun miraron simultáneamente en una cierta dirección. Justo ahora, el vasto poder de la maldición se había extendido por toda la ciudad interior. Significaba que la persecución había comenzado. Apresúrate. Tú. ¿Quieres arruinarlo todo? Después de un momento de vacilación, Cheon Rayeon finalmente habló. Si sientes peligro, huye inmediatamente hacia el anciano que maneja el Benino. Con la distancia actual, ella creía que él podría escapar a esa distancia. Con esas palabras, Cheon Rayeon se fusionó con el cuerpo de Maak Yeongun. Sushi. En ese momento, Nayul Rayang, que había estado dispersando energía fuerte de manera indiscriminada mientras giraba, se detuvo.
Luego, estabilizó su respiración y observó los alrededores con su ojo derecho. ¿Dónde había ido esa existencia, que tomaba la forma de W.I. Soyeon? Era imposible que ella escapara de su ojo penetrante, sin embargo, no había rastro de ella. Nayul Rayang miró a Maak Yeongun con desdén y habló. ¿A dónde fue esa mujer? En respuesta a esa pregunta, Maak Yeongun se encogió de hombros y respondió. ¿De qué estás hablando? La discípula más joven, no. Esa extraña existencia que toma la forma de la discípula más joven. No tengo idea de lo que estás diciendo, ¿a quién te refieres? ¿Qué? Nayul Rayang se rió con incredulidad. ¿Habían estado luchando hasta ahora? ¿Qué tontería estaba diciendo? ¿Me tomas por un tonto? Ella estaba claramente frente a ti y de repente desapareció. ¿Crees que no me habría dado cuenta incluso mientras giraba rápidamente? El problema era que en el momento de su desaparición, su energía también había desaparecido por completo. Aún con su ojo penetrante, no pudo localizarla, así que Nayul Rayang estaba en guardia en todas direcciones. No sabía cuándo o dónde podría aparecer. Frente a un Nayul Rayang así, Maak Yeongun sonrió y dijo. Quizás estés viendo cosas. La expresión de Nayul Rayang se volvió jalada. Después de mirar intensamente a Maak Yeongun, Nayul Yang inclinó su cuello hacia un lado y estiró sus músculos. Crack. Crack. Parece que estás malinterpretando algo. Malinterpretando. Sí, solo has obtenido la calificación para enfrentarte a este joven maestro, no confundas eso con volverte igual. Sushi. Tan pronto como esas palabras terminaron, la figura de Nayul Rayang se dispersó como humo. En respuesta, Maak Yeongun levantó la hoja malvada. Clang. Chispas estallaron cuando la poderosa energía negra chocó con la energía de la espada azul. Luego, Maak Yeongun giró su cuerpo hacia un lado y cortó la hoja malvada hacia el aire una vez más. Algo parecía aparecer y desaparecer como si se estuviera disipando. Sushi. Sushi. Se dejaron imágenes residuales intermitentemente, y cada vez, la hoja malvada de Maak Yeongun las cortaba. Este fenómeno de dejar continuamente imágenes residuales tenues no era otro que la técnica de forma cambiante y posición cambiante. Nayul Rayang estaba empleando actualmente una habilidad de ligereza de ultra alta velocidad, haciendo que su figura fuera invisible excepto en el momento del ataque. Por supuesto. Sushi sushi sushi. Los pupilos de Maak Yeongun temblaban rápidamente. En esos ojos, la sombra de Nayul Rayang estaba impresa en cada momento fugaz. Él estaba capturando los movimientos instantáneos. No obstante, como no podía igualar ese nivel de velocidad con su habilidad de ligereza, solo podía responder a los breves momentos en que Nayul Rayang atacaba. Un solo error, un solo fallo, y tu vida terminará. Nayul Rayang presionaba implacablemente a Maak Yeongun. Cada golpe de espada que acompañaba su movimiento de ultra alta velocidad era una técnica fatal. Habiendo apenas superado su umbral y entrado en el mismo reino que Nayul Rayang, Maak Yeongun aún no había encarnado completamente sus propias habilidades. Ese torpeza lo llevaría a su propio. Sushi. Fue en ese momento. Maak Yeongun movió su pie. Estaba tratando de interrumpir el flujo, pero nunca permitiría. Clang. En ese instante, la figura de Maak Yeongun siguió detrás de la espalda de Nayul Rayang, y una fuerte energía negra se dirigió a su pecho. Nayul Rayang lo bloqueó ligeramente y reanudó su movimiento a ultra alta velocidad. Tap 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 tap. A la velocidad que una persona ordinaria daría un paso, él dio casi 20 pasos. Esos pasos eran graciosos y rápidos, como agua fluyendo. Sin embargo, tap 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 tap. Una de las cejas de Nayul Rayang se levantó. Lo había considerado una coincidencia momentánea, pero antes de que se diera cuenta, Maak Yeongun estaba intentando nuevamente seguir sus movimientos. Además, los pasos que dejó atrás. Pasos de cruce de agua claros y manifiestos. Estaba imitando la propia habilidad de ligereza de Nayul Rayang, los pasos de cruce de agua claros y manifiestos. Los pasos de cruce de agua claros y manifiestos, que permitían el movimiento ultra rápido más ideal a corta distancia, no eran una técnica transmitida por el líder de la sociedad, sino un secreto de la propia familia de Nayul Rayang, el clan Na. Nayul Rayang se quedó atónito por un momento. Él también podía analizar las artes marciales del oponente en poco tiempo utilizando su mente fría y su perspicacia, adaptando sus propias artes marciales en consecuencia. Sin embargo, esta persona estaba tomando un enfoque diferente. ¿Te atreves a intentar robar la técnica de este joven maestro en medio de nuestro duelo? Era completamente absurdo. Nunca había encontrado a alguien así antes. No solo había conocido a alguien similar a él por primera vez, sino que el talento de esa persona podría incluso superar el suyo. Esto no puede ser. Los ojos de Nayul Rayang brillaban con una fuerte intención de matar. Ya estaba utilizando todo su poder, pero aún no había empleado las 3 técnicas secretas de la espada celestial. A pesar de que Maak Yeongun había ingresado al mismo reino, Nayul Rayang aún no lo consideraba un oponente digno de usar esas técnicas. Sin embargo, sus pensamientos ahora habían cambiado. Tenía que matar rápidamente a la persona, incluso si eso significaba usar las técnicas secretas. Gas. Ante la intensa energía que se sentía en las cercanías, Nayul Rayang detuvo su habilidad de ligereza. Lo mismo ocurrió con Maak Yeongun. Sus miradas se dirigieron simultáneamente hacia la figura que se había acercado a ellos. No era otro que Rey del Venino, el Rey del Venino, Bexa, joven maestro mayor.
Esto es bastante inesperado. La razón del comentario del maestro mayor Nayul Rayang era simple. Se debía a la apariencia de Vexaa, que se había vuelto notablemente más joven en comparación con antes. Además, la energía de Vexaa, visible a través de su ojo penetrante, había crecido incomparablemente más fuerte que antes. Has superado tu umbral. En respuesta a sus palabras, el rey Benino Vexaa se rió y dijo, Maestro mayor. ¿Puedo preguntar qué estabas haciendo con mi discípulo? Era una pregunta directa. Era una especie de advertencia, hecha a pesar de ya conocer la respuesta. En lugar de responder, Nayul Rayang miró a Maak Yeongun con un atisbo de arrepentimiento. Luego, se rió y dijo, eres afortunado. Ante sus palabras, Vexaa hizo clic con la lengua en su interior. A pesar de que había aparecido aquí revelado que Maak Yeongun era su discípulo, Nayul Rayang aún se negó audazmente a extinguir su hostilidad y su intención de matar. Él era verdaderamente un individuo arrogante, tanto entonces como ahora. Esta fue una de las razones por las que Vexaa no lo apoyó. Sushi. La fuerte energía azul que había envuelto el dedo de Nayul Yang se disipó. En respuesta, Maak Yeongun también liberó su fuerte energía. La duda se apoderó de los ojos de Vexaa mientras observaba esto. ¿Por qué el color de la fuerte energía que envolvía la espada de Maak Yeongun era de un tono tan oscuro? Además, el poder dentro de la fuerte energía parecía extraordinario. ¿Qué ocurrió aquí? No pudo ocultar su desconcierto. Con el nivel de destreza marcial de Maak Yeongun, no debería haber podido confrontar al mayor joven maestro Nayul Yang. Sin embargo, a juzgar por las huellas de las secuelas en los alrededores y una mirada desde lejos, parecía que habían estado luchando en casi igualdad de condiciones. ¿Qué demonios está pasando? En ese momento de perplejidad, el mayor joven maestro Nayul Rayang habló con Vexaa. Rey del Beninu, felicitaciones por lograr un avance, entonces, este joven maestro se retirará. Con esas palabras, Nayul Rayang intentó marcharse sin dudar. Al ver esto, Vexaa sintió un alivio en ese breve momento. Usi. En ese instante, Nayul Rayang, que estaba a punto de darse la vuelta, de repente e inesperadamente empujó su dedo hacia el pecho de Maak Yeongun. Maak Yeongun apresuradamente agarró su muñeca, pero ya había penetrado casi 2 articulaciones de profundidad. Apuñalar. Mayor joven maestro. Vexaa gritó, su voz impregnada de ira. En respuesta, Nayul Rayang sonrió satisfecho y dijo, ¿pensaste que iba a perdonar la vida de este bastardo y simplemente irme? Con su dedo perforado en el pecho de Maak Yeongun, la situación ya había terminado. Si su dedo penetrara solo una pulgada más, alcanzaría el corazón. En cualquier caso, Nayul Rayang tenía una ventaja significativa en poder marcial, así que agarrar su muñeca era inútil. Sin embargo, este bastardo. Maak Yeongun estaba sonriendo, su sonrisa se extendía de oreja a oreja de una manera inquietante. Estaba sonriendo aunque su vida pendía de un hilo. Te has vuelto loco. Gracias por permitirte ser atrapado. ¿Qué? Fue en ese mismo momento. Crack. La muñeca de Nayul Rayang fue torcida y rota. Capítulo 156 Coacción, 4. Coercion, 4. Crack. La muñeca del mayor maestro Nayul Rayang fue torcida y rota. Nayul Rayang intentó sacudirse frenéticamente la muñeca rota. Sin embargo, crack. Este demonio no podía mover su muñeca en absoluto. Era lo mismo incluso cuando elevó el poder marcial de su mano derecha al 10º nivel. Maak Yeongun le dijo, ¿qué pasa? Es difícil sacar tu mano. Los ojos de Nayul Rayang se agudizaron. Aunque el dolor de su hueso de la muñeca rota debería haber sido agonizante, Nayul Rayang en cambio miró a Maak Yeongun con una expresión de incredulidad. El poder marcial de esa persona estaba por debajo del suyo, así que no había forma de que pudiera romperle la muñeca. Sin embargo, ocurrió un fenómeno extraño. De repente, el poder marcial de la persona se disparó al doble de su nivel anterior. Preguntándose qué estaba sucediendo, Nayul Rayang notó que las veinas de la mano derecha de Maak Yeongun, que estaba agarrando su muñeca, se habían vuelto abultadas, negras y grotescas. ¿Qué es esto? Nayul Rayang podía ver a través de su ojo penetrante. La mano derecha de Maak Yeongun tenía una energía inquietantemente creciente. Esta no era una forma normal de poder. Esta persona ha aprendido una técnica extraña. Como la aprendió no era importante. Lo que importaba era que el poder marcial de Maak Yeongun había superado al suyo, limitado a su mano derecha. Ante esto, Usi. Nayul Rayang levantó el dedo de su mano izquierda, generando una energía de espada azul. Luego intentó decapitar a Maak Yeongun de un solo golpe. Esta persona debe ser eliminada en el acto, o sería demasiado peligrosa. Suisi. Clang. Sin embargo, en ese momento, la energía de la espada de Nayul Rayang fue detenida antes de que pudiera tocar el cuello de Maak Yeongun. Quien la bloqueó no fue otro que Rey del Beninu. El rey del Beninu, Vexaa. Sin usar Beninu, había creado una energía fuerte con su mano y bloqueó la energía de la espada de Nayul Rayang en un instante. Vexaa le dijo al mayor de los jóvenes maestros Nayul Rayang. Pretendes matar a mi discípulo justo frente a mí. Ante las palabras de Vexaa, la mirada de Nayul Rayang se volvió jalada. Esa persona, su discípulo, había roto su muñeca y aún la sostenía, y Vexaa intentaba protegerlo. Ante esto, Nayul Rayang advirtió en voz baja. ¿Estás dispuesto a hacerte enemigo de este joven maestro por el bien de un simple discípulo? ¿Realmente beneficiará eso al clan Beck?
Me estás amenazando ahora. Frente a las contundentes palabras de Nayul Rayan, la ira también se filtró en la voz del rey Benino Bexaa. No importaba cuán cerca estuviera Nayul Rayan de ser el sucesor del líder de la sociedad, Bexaa era uno de los 5 reyes, un alto ejecutivo de la sociedad del cielo y la tierra. En términos de posición, incluso podría considerarse por encima de Nayul Rayan. No importaba cuán arrogante fuera Nayul Rayan, provocarlo de tal manera. Ahora entiendo claramente cómo me ves a mí y al clan Beck, entonces, permíteme advertirte también, si no te retiras de inmediato, haré todo lo posible para evitar que te conviertas en el sucesor. ¿Qué? La expresión de Nayul Rayan, que estaba recibiendo una advertencia a cambio, se volvió aún más feroz. Toda su atención estaba centrada en matar a Maak Yeongun de alguna manera, y este anciano seguía interfiriendo, alimentando aún más su ira. No lo dije. Si no retrocedes, me aseguraré de obstaculizarte para que no te conviertas en el sucesor. Rey del Benino, retumbar. A medida que la voz de Nayul Rayan se elevaba, su aura se intensificaba de manera amenazante. El viento giraba, haciendo que su ropa ondeara. Igualmente, como si no quisiera ser superado en términos de aura, el rey Benino Bexaa comenzó a liberar una energía venenosa de todo su cuerpo. Retumbar. Una energía venenosa púrpura se elevó, exudando una aura ominosa. Su energía venenosa, habiendo alcanzado el nivel de maestro Benino tras llegar al 8º nivel del Sutra del Benino demonio de olas, era incomparable a antes. A medida que Bexaa dio un paso adelante. Chisporroteo. Parte del suelo estaba siendo corroída. En un instante, la atmósfera se intensificó. No sería sorprendente si los dos se involucraran en una batalla a vida o muerte en cualquier momento. Sin embargo, eso significaría un enfrentamiento completo entre ellos, así que Bexaa fue cauteloso, y en el caso de Nayul Rayan, con una de sus muñecas sujetada por Maak Yeongun, ninguno de los dos hizo el primer movimiento. Fue en ese preciso momento. Tembló. Una inmensa intención de matar surgió. Como si la repentina intención de matar fuera una bengala de señal, Nayul Rayan y Bexaa separaron reflexivamente sus manos en conflicto y desataron técnicas letales el uno hacia el otro. Clan clan clan. En un instante, sus manos colisionaron unas 4 veces a corta distancia. Fue un intercambio simplificado de técnicas. Chisporroteo. Usi. A medida que la energía venenosa y la intención asesina chocaban, el suelo circundante se corroía y agrietaba. Sin embargo, su confrontación no continuó desde allí. Las razones. Este bastardo, Maak Yeongun, que había estado sujetando la muñeca de Nayul Rayan, lo atrajo hacia su cuerpo mientras aún sostenía su muñeca. Nayul Rayan quedó momentáneamente atónito. Hacer tales payasadas en este momento crítico, este bastardo se ha vuelto loco. Suéltame inmediatamente. No puedo hacer eso, maestro. Por favor, agarra la mano izquierda del joven maestro mayor. ¿Qué? Agárralo. Ante las palabras de Maak Yeongun, Bexaa agarró reflexivamente la mano izquierda de Nayul Rayan, con la que había estado intercambiando técnicas. Como resultado, Nayul Rayan no pudo mover ni su mano derecha ni su mano izquierda. Nayul Rayan hizo clic con la lengua en incredulidad. Estos bastardos, en serio. Nayul Rayan reunió la energía de todo su cuerpo y liberó una intensa intención asesina a través de su piel. Suisi 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 suisi. Para un maestro supremo de la espada como él, su cuerpo entero era como un arma afilada. No obstante, incluso cuando esta aguda intención asesina atravesaba su cuerpo, Maak Yeongun permanecía inmóvil, en cambio, abrazaba a Nayul Rayan aún más fuerte. Crack. La energía de la mano izquierda de esta persona. Nayul Rayan frunció el ceño. La energía en la mano izquierda de Maak Yeongun, que estaba envuelta alrededor de su cintura, era extraordinaria. A partir de esto, Nayul Rayan pudo discernir. No se limita a una mano. Parecía que Maak Yeongun podía desatar esa extraña técnica con ambas manos. A medida que Maak Yeongun aplicaba más fuerza con su mano izquierda que rodeaba la cintura de Nayul Rayan, sintió que su parte superior del cuerpo se comprimía. Ante esto, los ojos de Nayul Rayan perdieron completamente la cordura. Hijo de puta. Ya lleno de locura, su ira alcanzó su punto máximo, y giró la cabeza hacia un lado y le dio un cabezazo a Maak Yeongun, quien lo estaba abrazando, con la fuerza de su poder marcial de 10º nivel. Ban. Crack. Ak. La cabeza de Maak Yeongun fue lanzada hacia atrás por el cabezazo. No perdiendo esta oportunidad, Nayul Rayan le dio otro cabezazo. Ban. Ak. Sangre brotó de la frente de Maak Yeongun donde recibió el cabezazo. Nayul Rayan soltó una risa loca y le dio otro cabezazo al Maak Yeongun que sangraba. Ja ja ja. Intenta mantener tu agarre ahora. Ban. 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 Después de aproximadamente 3 cabezazos, en ese momento, las veinas se hincharon en la frente de Maak Yeongun, volviéndose negras. Entonces, al igual que Nayul Rayan, Maak Yeongun echó la cabeza hacia atrás y le dio un cabezazo. Crack. Ah, uf. Las cabezas de los dos, que se habían dado un cabezazo simultáneamente, fueron lanzadas hacia atrás. La fuerza fue suficiente para enviarlos volando, pero no se separaron ya que Maak Yeongun sostuvo a Nayul Rayan con fuerza. No obstante, ambos rostros estaban cubiertos de sangre, hasta el punto de hacer fruncir el ceño. Ah. Esa era la expresión actual de Bexaa.
Aunque había ayudado a Ma Yeongun a petición de esto difícilmente podría considerarse un enfrentamiento de artes marciales. No tenía idea de cómo había terminado así la situación. Mientras pensaba en eso, el primogénito Nayul Rayang, con el rostro distorsionado, abrió los ojos y mostró una mirada de locura. Te mataré. Parecía que solo estaría satisfecho matando a Ma Yeongun en el acto por arrastrarlo a esta pelea de perros. Ante esto, Nayul Rayang desató la técnica del gusano de seda dorado y, de manera inesperada, liberó su mano izquierda, que había sido agarrada por Vexaa. Van. ¿Qué? Pero fue en ese mismo momento. Chisporroteo, 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 chisporroteo. Las partes de su cuerpo en contacto con la persona sentían como si estuvieran ardiendo de dolor. La razón era la energía venenosa carmesí que surgía de todo el cuerpo de Ma Yeongun mientras abrazaba a Nayul Rayang. La expresión de Nayul Rayang se contorsionó ante la energía venenosa carmesí materializada. Esto no era otra cosa que, maestro del Beninu. Liberar energía venenosa de todo el cuerpo era algo posible solo para aquellos que habían alcanzado el reino de un maestro del Beninu. De ninguna manera. Incluso el rey del Beninu Vexaa no pudo ocultar su sorpresa al presenciar esta escena. Había supuesto que la destreza marcial de Ma Yeongun había aumentado a un ritmo alarmante, pero seguía siendo increíble. Aún no le había enseñado adecuadamente a Ma Yeongun el sutra del Beninu del demonio de las olas. Solo le había mostrado el arte secreto una vez. Sin embargo, ahora, Ma Yeongun estaba exhibiendo el cuerpo del maestro del Beninu, que solo podía desatarse al alcanzar el octavo nivel del sutra del Beninu del demonio de las olas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo era esto posible para alguien que solo había visto el arte secreto del sutra del Beninu del demonio de las olas una vez? Entonces, podría ser que él había ha roto su umbral. En un instante, se erizaron los vellos en todo el cuerpo del rey Beninu Vexaa. No se sorprendía fácilmente por la mayoría de las cosas, pero esto era algo que no podía evitar asombrarse. ¿Era esto realmente posible? Fue en ese momento. Chisporroteo. ¡Ah! Por primera vez, un grito de dolor estalló de la boca de Nayul Yang. Aún para un experto del reino de la transformación como él, era imposible bloquear todos los Beninous penetrantes mientras era abrazado por alguien que se había convertido en un maestro Beninou, liberando energía venenosa de todo su cuerpo. Esa era la terrorífica naturaleza de un maestro Beninou, que se convertía en Beninou a sí mismo. Con un simple toque, se convierten en una mano venenosa letal. ¡Ah! Soportando este inmenso dolor, Nayul Rayang levantó su energía de espada en el dedo de su mano izquierda, que había liberado utilizando la técnica del gusano de seda dorado. Usi. Tu pijo, de perra. Entonces, intentó perforar la oreja izquierda de Ma Yeongun y penetrar su cabeza mientras Ma Yeongun lo abrazaba fuertemente. Sin embargo, en ese momento, ¡pa! Alguien golpeó con fuerza la parte posterior de la cabeza de Nayul Rayang. No era otro que el rey Beninu Vexaa. Por mucho que Nayul Rayang fuera un experto del reino de la transformación, no pudo evitar que su mente se quedara en blanco y su energía interna se interrumpiera por este golpe inesperado. No perdiendo esta oportunidad, Vexaa selló sus puntos de acupuntura. Toc 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 toc. Con sus puntos de acupuntura sellados, la cabeza de Nayul Yang se inclinó. Ante esto, Vexaa apresuradamente disuadió a Ma Yeongun. Basta. Detente. En respuesta a sus palabras, Ma Yeongun sacudió la cabeza y dijo: debemos matarlo. No sé qué pasó, pero si matamos al joven maestro mayor ahora, moriremos a manos del líder de la sociedad. ¿Estás bien con eso? Suisi 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 suisi. Ante sus palabras, Ma Yeongun, que había estado dudando por un momento, liberó su cuerpo de maestro de Beninou. Luego, retiró sus brazos del cuerpo de Nayul Rayang, a quien había estado abrazando. Zad. El inconsciente Nayul Rayang colapsó al suelo sin vida. Después de echar un vistazo a Nayul Rayang caído, Ma Yeongun dirigió su mirada hacia Vexaa y dijo: es problemático, pero el joven maestro mayor es mejor como enemigo que el líder de la sociedad. ¡Oh Dios! Al escuchar las palabras de Ma Yeongun, el rey Beninu Vexaa hizo clic con la lengua. Parecía que no había visto correctamente la verdadera naturaleza de este individuo. Vexaa sacó algo de su pecho. Era un paquete de tela roja. Dentro de la tela había una píldora de elixir dorado con un ligero aroma. ¿Qué es eso? Bola de evitación de Beninou. Bola de evitación de Beninou. Es una bola de evitación de Beninou hecha para el consumo, capaz de desintoxicar la mayoría de los Beninous. La mayoría de los Beninous, sí. La perla de evitación de Beninous era una píldora elixir con la mayor eficacia en desintoxicación. Solo los ingredientes costaban 1000 piezas de oro. Y era tan preciosa que incluso el clan Beck solo tenía unas pocas, ya que tardaba más de una década en fabricarse. Sin embargo, ahora no era el momento de ser tacaño con ella. Si el joven maestro mayor muriera, se harían enemigos del líder de la sociedad. Agarra. Después de triturar la perla de evitación de Beninous, Vexaa la mezcló con otras sustancias medicinales de su cintura, abrió la boca de Nayul Rayang y la empujó por su garganta. No sé cómo terminó así. Hace apenas un cuarto de hora, había logrado un avance y estaba saboreando la máxima alegría. Pero ahora, estaba completamente confundido. Tanto el rápido avance en artes marciales de Ma Yeongun como estos dos tratando de hacerse daño mutuamente. Mientras pensaba en eso, Ma Yeongun se acercó de repente. ¿Por qué estás haciendo esto? Lo siento, pero incluso si no lo matamos,
Creo que debería llevarme esto. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar, Ma Yeongun hundió su dedo índice profundamente en el ojo derecho de Nayul Rayang, cuyos puntos de acupuntura habían sido sellados, dejándolo inconsciente. Luego, con su dedo, squeeze, le sacó el globo Akialar derecho a Nayul Rayang y lo extrajo. Impactado por la repentina acción de Ma Yeongun, el rey Benino Ubexaa se quedó momentáneamente sin palabras. Ma Yeongun le mostró el globo Akialar extraído y dijo con una sonrisa escalofriante en su rostro cubierto de sangre: esto es un poco problemático, ya ves. Capítulo 157 Lección 1. Choice 1. Ma Yeongun, sonriendo de manera inquietante mientras sostenía el globo Akialar del mayor Nayul Rayang. Por un momento, el rey Benino Ubexaa, sin palabras, apresuradamente aplicó presión para detener la hemorragia de la cuenca del ojo derecho de Nayul Rayang y urgió a Ma Yeongun. ¿Qué estás haciendo? Bexaa estaba genuinamente atónito. No era que hubiera malinterpretado la advertencia de no matar a Nayul Rayang como un permiso para hacer cualquier otra cosa, no podía comprender lo que Ma Yeongun estaba pensando. Para él, Ma Yeongun dijo con una sonrisa: como dije, esto es un poco problemático. ¿Ves? Problemático. Ante las palabras de Ma Yeongun, Bexaa recordó de repente lo que el rey Puño Rayo Wonbyongak había dicho hace unos años. Anciano Bek, ¿alguna vez has entrenado con el mayor? El hijo mayor, dices. No, no lo he hecho, he oído que su destreza marcial ha progresado rápidamente recientemente. Sí, entonces, luché con él y quedé asombrado, es difícil compararlo con cómo era antes. ¿Oh? Hasta ese punto. Sí, pero no solo su destreza marcial, también tenía un ojo peculiar. Un ojo peculiar. Sí, uno de sus ojos brillaba en plata, y podía leer mis técnicas más fácilmente. Leer tus técnicas con facilidad. Estás diciendo que su ojo posee un poder único. Eso es lo que pienso, por supuesto, el joven maestro mayor no lo revelaría. El rey del puño trueino Wonbyongak fue el maestro del joven maestro mayor Nayul Rayang en mano desnuda, puño desnudo. Él fue quien Nayul Rayang había solicitado enseñanzas como beneficio por obtener los 3 toukans del Valle de Sangre de Cadáveres. Así, entre los 5 reyes, también fue el que mejor conocía a Nayul Rayang. Al escuchar esto, Bexaa hizo clic con la lengua y dijo: recuerdo vagamente haber oído sobre el ojo del maestro mayor, pero si realmente es un ojo especial, estará aún más desesperado por matarte por no poder hacerlo. No importa, de todos modos, ya nos hemos convertido en enemigos. Ma Yeongun podía darse cuenta porque sentía una afinidad con Nayul Rayang. En el momento en que despertara, Nayul Rayang haría todo lo posible por matar a Ma Yeongun, sin importar los medios. Probablemente no se detendría ante nada. Qué lástima. Sería mejor matarlo ahora por el bien del futuro. Sin embargo, como dijo Bexaa, si matara al discípulo del líder de la sociedad, inmediatamente se convertiría en enemigo del líder de la sociedad. Había cosas que necesitaba averiguar del líder de la sociedad, así que no podía matar a Nayul Rayang de inmediato. Por lo tanto, era mejor debilitar el poder de Nayul Rayang tanto como fuera posible. En ese momento, Ma Yeongun de repente tuvo un pensamiento. Cheon Rayeong, habla. ¿Qué pasaría si Cheon Rayeong toma posesión del cuerpo de esta persona? Al reflexionar, parecía que matar 2 pájaros de un tiro si Cheon Rayeong poseía el cuerpo de Nayul Rayang. No era cualquier persona, sino el primer discípulo del líder de la sociedad, el mayor joven maestro Nayul Rayang. Si pudieran controlarlo, podrían acercarse al líder de la sociedad y también eliminar al problemático enemigo que era Nayul Rayang de un solo golpe. Sin embargo, Cheon Rayeong dijo algo inesperado. Es imposible. ¿Qué? ¿No dije que es imposible? ¿Por qué es eso? Cuando uno rompe su umbral y alcanza el reino de la transformación a través de la iluminación, la energía dentro de su cuerpo penetra la esencia, energía y espíritu, haciendo que no solo su cuerpo físico, sino también su alma sean más resistentes, lo que hace imposible la posesión. ¿Lo has intentado antes? ¿Crees que no lo he hecho? A juzgar por el tono de Cheon Rayeong, parecía que lo había intentado al menos una vez. En ese caso, el plan de poseer y controlar al mayor joven maestro Nayul Rayang estaba fuera de cuestión. Era lamentable, pero no había otra opción. Mientras pensaba en eso, el rey Benino Ubexaa se levantó y dijo: no sé qué pasó, pero has cruzado un punto de no retorno. Pensar que te has hecho enemigo del mayor joven maestro, de todas las personas. Bexaa sacudió la cabeza. Ante él, Ma Yeongun inclinó la cabeza en señal de cortesía y dijo: lo siento, por mi culpa, incluso tú, maestro, te has visto en una posición difícil. ¿Difícil? Sí, si es difícil, entonces es difícil, pero ¿qué podemos hacer sobre lo que ya ha ocurrido? Nunca abandonaré a los míos. Al escuchar sus palabras, un destello de sorpresa brilló en los ojos de Ma Yeongun. El oponente no era otro que el primer discípulo del líder de la sociedad, el mayor joven Nayul Rayang. Dejando de lado su locura y crueldad, solo sus partidarios representaban el 40% de la sociedad del cielo y la tierra. Realmente había hecho el mayor enemigo. Mirándolo objetivamente, si Bexaa no lo hubiera ayudado justo ahora y lo hubiera expulsado en el acto, no habría necesidad de convertirse en enemigos del mayor joven Nayul Yang. Además, incluso ahora, estas palabras eran inesperadas. No abandonar a los suyos. Contrario a las apariencias, Bexaa parecía dar gran importancia a la lealtad.
Consideraba a Maak Yeong-gun, a quien había tomado como discípulo, como propio también. Mientras estaba confundido, Baek-saa dijo: no tenemos mucho tiempo, así que resolvamos las cosas rápidamente. ¿Resolver las cosas? Sí, te haré exactamente 3 preguntas. Si confías en este maestro, respóndelas. Ante sus palabras, Maak Yeong-gun asintió y respondió: entiendo. Maak Yeong-gun no confiaba en nadie. Sin embargo, dado que Baek-saa se había opuesto a Na Yul-yang por su bien, no era una exageración decir que ahora estaban en el mismo barco. En ese caso, era apropiado compartir información hasta cierto punto y llevar a Baek-saa a su lado. En ese momento, Baek-saa preguntó: ¿cómo terminaste peleando con el maestro mayor? El maestro mayor me atacó primero. ¿Qué? ¿El maestro mayor te atacó primero? ¿Por qué razón? Aunque el maestro mayor tenía aspectos que diferían de los demás, era conocido por ser una persona bastante racional. ¿Por qué una persona así atacaría de repente a Maak Yeong-gun primero? ¿Quién sabe? Yo tampoco lo sé. ¿Esperas que este maestro lo crea? Es la verdad, tengo una suposición, pero... ¿una suposición? Dímelo. Maak Yeong-gun se encogió de hombros y respondió: parecía que tenía precaución conmigo. Precaución. Ante esto, el rey Benino Baek-saa frunció el ceño y replicó. Luego, alternó su mirada entre el rostro del mayor joven maestro Na Yul-rayang y el de Maak Yeong-gun, y pronto acarició su barba, soltando un gemido. De hecho, entendía hasta cierto punto. ¿Acaso no se había sorprendido él mismo al presenciar el actual talento marcial de Maak Yeong-gun? Hace apenas un cuarto de hora, Maak Yeong-gun estaba en el reino pico, pero ahora había superado su umbral y alcanzado el reino de transformación. Por mucho que lo pensara, esto era casi imposible según el sentido común. ¿Cuánto tiempo le había tomado incluso a Baek-saa romper su umbral? A pesar de casi décadas de cultivo, apenas había logrado romper a través. Sin embargo, Maak Yeong-gun, que apenas tenía 17 años, había logrado esto. En el actual mundo de las artes marciales, había entrado en el reino de los maestros supremos a la edad más joven posible. Pensándolo bien, fue Maak Yeong-gun quien le había dado el catalizador para la iluminación. Entonces, podría ser que ya había alcanzado el reino de la transformación. Ante esto, Baek-saa preguntó: ¿cuándo rompiste tu umbral? No hace mucho. Puedo preguntar exactamente cuándo. Durante mi pelea con el joven maestro mayor. Al escuchar las palabras de Maak Yeong-gun, la mandíbula de Baek-saa se cayó involuntariamente por un momento. Su suposición de que Maak Yeong-gun ya había superado su umbral era incorrecta. Entonces, quiso decir que había alcanzado la iluminación mientras luchaba contra un oponente más fuerte que él. Solo podía expresar su asombro, ya que era demasiado absurdo. ¿Nació este niño bajo la fortuna celestial? No, incluso el término fortuna celestial era insuficiente. Sin talento innato, era imposible alcanzar la iluminación mientras se luchaba contra otros. Baek-saa reprimió su emoción y pronto preguntó: esto está relacionado con mi segunda pregunta, ¿cómo dominaste el sutra del veneno demoníaco de las olas? Él ya estaba inmensamente curioso acerca de esto también. Solo le había mostrado a Maak Yeong-gun el arte secreto una vez. El propósito era hacer que Maak Yeong-gun conociera la excelencia y grandeza del sutra del veneno demonio de las olas. Ante su pregunta, Maak Yeong-gun reflexionó por un momento. Normalmente, habría ocultado este talento, pero Baek-saa ya había presenciado todo. No había forma de ocultarlo de todos modos. Sin otra opción, Maak Yeong-gun respondió con indiferencia. Lo aprendí después de verlo una vez. ¿Qué? La expresión de Baek-saa se endureció. Solo le había mostrado el arte secreto una vez, y Maak Yeong-gun afirmaba haberlo aprendido al observarlo. Por un momento, la mente de Baek-saa se complicó. Para alguien que había cultivado artes marciales durante tanto tiempo, podría entender rápidamente los principios de cualquier arte marcial que encontrara hasta cierto punto. Sin embargo, era un asunto diferente decir que uno podía dominar un arte marcial después de verlo solo una vez. Las artes marciales no consisten solo en técnicas. A medida que uno avanza a niveles más altos de artes marciales, es imposible dominarlas completamente sin comprender la intención o el significado detrás de cada técnica. Baek-saa se calmó y preguntó: ¿realmente quieres decir que lo dominaste después de verlo solo una vez? Es difícil hacerlo solo leyendo. Mientras miraba el arte secreto, leí las huellas de intención en la escritura como imágenes mentales y las almacené en mi mente. ¿Imágenes mentales? ¡Oh Dios! Baek-saa soltó una exclamación. ¿Era capaz este joven, que solo tenía 17 años, de visualizar imágenes mentales? Era verdaderamente asombroso. Incluso Baek-saa, al alcanzar la cima del reino pico, solo había podido visualizar trazos de intención en su mente y este joven podía hacerlo. Esto es verdaderamente un monstruo. Baek-saa no tuvo más remedio que reconocerlo. Este niño estaba en un reino que las personas ordinarias nunca podrían esperar alcanzar. Era un reino que realmente podría llamarse el de un genio. Baek-saa miró a Na Yul-rayang. Ahora entiendo. Podía ver por qué Na Yul-rayang había estado tan cauteloso con Maak Yeong-gun. Un punzón afilado sobresaldría de su mango. El talento de este niño era exactamente así. Poseía una aptitud monstruosa para comprender artes secretas después de una sola lectura y una destreza marcial absurda que le permitía alcanzar la iluminación y romper su umbral mientras luchaba. Bastaba para infundir miedo, no, incluso un sentido de asombro.
Quizás estoy presenciando el nacimiento de un monstruo que nunca volverá a verse en la historia de las artes marciales. Con tal progreso monstruoso, quizás en 20 años, Ma Yeongun alcanzaría el reino de los 6 Cielos, considerado el pináculo del mundo de las artes marciales. Cuando sus pensamientos llegaron a este punto, Baek-sa no pudo contener su emoción. Incluso sus manos y pies temblaban sin que él se diera cuenta. Si hubiera encontrado a Ma Yeongun como enemigo, habría tenido que matarlo debido a su talento, pero ese no era el caso para Baek-sa. ¿Acaso no había aceptado a este individuo como su discípulo? Sentía que la fortuna se acumulaba como una doble bendición en sus años posteriores. Siguiéndome, ahora hay 2 individuos que harán prosperar el sutra del Benino demonio de las olas, ya no hay necesidad de preocuparse por el sucesor de la familia principal. Él había estado contento con solo aceptar a Ma Yeongun como su discípulo. Pero ahora, realmente quería hacer de Ma Yeongun un miembro del clan Baek. Dado que Ma Yeongun ya había dado la espalda a las facciones justas y a su familia, no habría problema en hacerlo un hijo adoptivo del clan Baek. Este tipo es un tesoro, el mayor tesoro. Estaba tan emocionado que sentía ganas de gritar de inmediato. Sin embargo, ahora no era el momento. Aún enfrentaban un problema que necesitaba ser resuelto. Bien, la curiosidad de este maestro ha sido satisfecha. Ahora, para la pregunta final. Parece que tienes muchas preguntas. Por supuesto, hay muchas. Ahora, tú y este maestro están en el mismo barco. No necesitamos apoyarnos mutuamente para superar esta crisis. De hecho, podría considerarse una crisis. Después de todo, habían hecho un enemigo problemático. Lo que este maestro quiere preguntar es simple: ¿qué harás ahora? ¿Qué haré? Preguntas. Sí, ahora que hemos hecho un enemigo del joven maestro mayor, solo hay un camino que podemos tomar. Un camino. Parecía que tenía algo en mente. Ante esto, Ma Yeongun preguntó: ¿tienes algo en mente, maestro? ¿Acaso hay necesidad de pensarlo? Si el maestro mayor se convierte en el sucesor, tanto tú como nuestro clan Baek estaréis en una posición precaria. Bueno, eso es cierto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos asegurarnos de que alguien que no sea el maestro mayor se convierta en el sucesor. Crack. Baek-sa chasqueó los dedos y dijo: exactamente. Eso es precisamente lo que quiero decir, debemos apoyar a un sucesor diferente al maestro mayor para que nosotros, maestro y discípulo, podamos superar esta crisis y sobrevivir. Originalmente, la base de apoyo del maestro mayor era tan fuerte que los otros 2 sucesores prácticamente no tenían oportunidad, pero ahora la situación ha cambiado. ¿De qué manera? Ante la pregunta de Ma Yeongun, el rey Benino Baek-sa sonrió con desdén y luego dijo con una voz significativa: dependiendo de tu elección, la dinámica puede cambiar. Capítulo 158 Elección, 2. Choice, 2. Originalmente, la base de apoyo del maestro mayor era tan fuerte que los otros 2 sucesores prácticamente no tenían oportunidad, pero ahora la situación ha cambiado. ¿De qué manera? Ante la pregunta de Ma Yeongun, el rey Benino Baek-sa sonrió con desdén y dijo con una voz significativa: dependiendo de tu elección, la dinámica puede cambiar. Mi elección. Sí, tu elección. La elección de Ma Yeongun. Esa fue la decisión del rey Benino Baek-sa. De hecho, este juicio no se tomó a la ligera. Ma Yeongun era el discípulo del clan Sombra, que supervisaba asuntos confidenciales e inteligencia dentro de la sociedad Cielo y Tierra, y también era el discípulo del clan Baek, que se especializaba en veneno y masacres. Eso por sí solo lo colocaba en una posición significativamente importante. Dentro de la sociedad Cielo y Tierra, hay numerosas familias de artes marciales, sectas y facciones. Cada uno de estos grupos, al reunirse, puede convertirse en una gran fuerza, pero entre ellos, hay grupos particularmente importantes que desempeñan roles cruciales. Ejemplos representativos son nuestro clan Baek y el clan Sombra, que maneja asuntos confidenciales. El poder de estos 2 grupos era extremadamente importante para aquellos que competían por el puesto de sucesor, considerando sus perspectivas futuras. Por eso, el segundo discípulo, Han Neonak, y el tercer discípulo, W.A. Soyeon, codiciaban a Ma Yeongun. Como si recordara esto, Ma Yeongun asintió. Además, hoy ha nacido una variable de poder aún mayor. Una variable de poder. No es otra que este maestro y tú. Baek-sa dijo con una expresión triunfante, encogiendo los hombros. Coincidentemente, tanto Baek-sa como Ma Yeongun habían superado sus umbrales y alcanzado el reino de la transformación. Aún dentro de la sociedad del cielo y la tierra, solo un puñado de individuos había alcanzado este reino, y su poder no es una exageración decir que estaba a la par con el de una secta pequeña a mediana. Con el poder de este maestro y tú, podemos cambiar la dinámica de este paisaje competitivo, incluso solo con nosotros 2, es suficiente. Ya veo. ¿Por qué tu reacción es tan apagada? Te falta confianza en el poder que posees. Baek-sa frunció el ceño y preguntó, insatisfecho con la respuesta plana de Ma Yeongun. Ante esto, Ma Yeongun sacudió la cabeza y respondió: no es particularmente eso. Entonces, ¿por qué pareces tan desinflado? Solo pienso que es sin sentido si no es definitivo. Si no es definitivo. No me digas que no estás satisfecho incluso después de haber superado tu umbral. Es solo un camino que de todos modos necesita ser recorrido. Ma Yeongun respondió con indiferencia. Ante sus palabras, Baek-sa hizo clic con la lengua en su interior.
Bexa había superado su umbral después de mucho tiempo, así que no sentía arrepentimientos. Incontables artistas marciales aspiraban a superar sus umbrales y convertirse en maestros supremos, pero la realidad era que muchos no lograban superar el nivel de primera clase. Sin embargo, este niño estaba continuamente mirando hacia arriba. Era su objetivo desde el principio diferente. En esto, Bexa dio una palmadita en el hombro de Maat Yeongun y habló con voz solemne. Tus palabras son correctas, este maestro estaba a punto de sentirse satisfecho con un pequeño logro y no ver el panorama completo. Realmente fui un tonto como cultivador de artes marciales. Los ojos de Maat Yeongun parpadearon con sorpresa ante la autorreflexión de Bexa. Maat Yeongun no lo había dicho en ese sentido. Simplemente creía que su actual destreza marcial aún era insuficiente, considerando los diversos kilos que involucraban a sus objetivos de venganza. Para Maat Yeongun, las artes marciales eran simplemente una herramienta para la venganza. Por supuesto, para Bexa, que no era consciente de esto, la actitud de Maat Yeongun parecía ser la verdadera postura de un artista marcial. Parece que ese anciano está malinterpretando algo trivial. Cheon Ra-yeong se rió, encontrando esta escena divertida. Ante esto, Maat Yeongun se encogió de hombros y respondió. El malentendido es la libertad de uno mismo. Bueno, eso es cierto. Por cierto, Cheon Ra-yeong, ¿qué pasa? No teníamos una apuesta. ¿De qué apuesta hablas? Si no recuerdo mal, Cheon Ra-yeong dijo claramente que si supero la pared en 3 años, tú te convertirías en mi esclava. ¡Ah! Cheon Ra-yeong gritó tan fuerte que parecía que sus oídos se romperían. Maat Yeongun, quien generalmente no se inmutaba por la mayoría de las cosas, sintió que sus tímpanos iban a estallar por el ruido. ¡Ah! ¿Vas a seguir haciendo esto? ¡Ah! Consideraré la apuesta nula, así que detente, es ruidoso. Tan pronto como Maat Yeongun anuló la apuesta, Cheon Ra-yeong se quedó en silencio como si nada hubiera pasado. Maat Yeongun hizo un clic con la lengua en su interior por el comportamiento de Cheon Ra-yeong. Por otro lado, Cheon Ra-yeong dejó escapar un suspiro de alivio en su interior. Ya estaba viviendo una vida como sirvienta espiritual, no diferente de una esclava, y si además tenía que tratar a este individuo como un verdadero maestro, preferiría ser completamente aniquilada. Este molesto mocoso. Era una apuesta que nunca podría haber sido válida en primer lugar. ¿Qué tipo de loco alcanzaría el reino de la transformación en apenas 2 meses de aprender artes marciales? Si hubiera alcanzado el reino de la transformación a través de la iluminación, habría sido comprensible, pero incluso había penetrado a la fuerza la esencia, la energía y el espíritu al inferir el flujo de energía. Él era verdaderamente un tipo monstruoso. Quizás era una variable en sí mismo, creada por los cielos. En ese momento, el rey Benino Ubexa habló. Me disculpo por dejarme llevar por la emoción y participar en charlas ociosas, de todos modos, como dijiste, independientemente de los logros o tales asuntos, aún necesitamos tomar una decisión. Dado el temperamento del mayor joven maestro, una vez que recupere sus sentidos, te presionará a ti y a este maestro de cualquier manera posible, su velocidad será muy rápida. Maat Yeongun también estuvo de acuerdo con esto. Si Nayul Ra-yang era similar a él, no sería una exageración decir que la guerra comenzaría en el momento en que abriera los ojos. En ese caso, como dijo Bexa, no tenían más opción que construir una fuerza contra la cual incluso Nayul Ra-yang no pudiera actuar imprudentemente. Tus palabras son correctas, maestro. Entonces elegirás a Han Neunako a Wai Soyeon. En este aspecto, seguiré completamente tu elección. De hecho, la persona que Bexa tenía en mente era la discípula más joven, Wai Soyeon. El segundo discípulo, Han Neunak, tenía un lado traicionero y no era una figura de confianza. Sin embargo, la razón por la que le dio a Maat Yeongun la opción fue que creía que los futuros líderes de la sociedad del cielo y la tierra serían la generación más joven de sucesores, no su propia generación. Pero este tipo también elegirá a Wai Soyeon no. Lo que le faltaba a Wai Soyeon era una base de apoyo. Si el clan Baek, el clan Sombra y su dúo maestro-discípulo la apoyaran, podría establecer una fuerza que rivalizara con el mayor joven maestro Nayul Ra-yang. Por ahora, Wai Soyeon es la candidata más adecuada. Con tu aguda perspicacia, deberías poder ver eso, ¿verdad? Eso es lo que pensaba, pero... Entonces, creo que Han Neunak sería mejor. Que, por un momento, la expresión de Bexa se endureció. Estaba decepcionado internamente por la inesperada elección de Maat Yeongun. No porque elegirías a ese tipo entre todos. Entre los tres, Han Neunak tenía la menor destreza marcial, era traicionero y tenía una personalidad casi imprudente. En la opinión de Bexa, Han Neunak era el menos adecuado para ser el líder de la sociedad. Ante esto, Bexa suspiró y preguntó. ¿Estás seguro de elegir a Han Neunak? Dado que le había dado a Maat Yeongun la opción, le resultaba difícil oponerse abiertamente, pero al menos quería saber la razón. No era probable que este astuto individuo tomara tal decisión sin pensarlo. O podría ser. La mirada de Bexa se dirigió hacia el inconsciente Wu Orang. Él sabía que Wu Orang era el discípulo principal del rey de la espada brillante Son Yun y el líder del grupo de la Gran Torre de Vigilancia. Se decía que era el hombre de confianza de Wai Soyeon, ¿no? A juzgar por los rastros alrededor, parecía que Maat Yeongun también había luchado contra el antes de él Dastyung Master Nayul Ra-yang.
podría estar relacionado con eso. Si ese fuera el caso, Vexaa podría mediar hasta cierto punto. Aunque no podía interferir en la enemistad entre el sucesor del líder de la sociedad, tenía algo de margen para intervenir en los conflictos entre los jóvenes. Sin embargo, los subordinados de Han Neunak son extremadamente leales a su señor, sin importar qué tipo de persona sea. Por otro lado, los subordinados de WA Soyeon parecen verla como una mujer a admirar en lugar de su señora, sin importar su carácter. ¿Qué? Una mujer a admirar. Sí. Oh, Dios. Ante las palabras de Mak Yeong-gun, un suspiro de decepción escapó de la boca de Vexaa. Él había intentado mediar si el conflicto era la causa. Sin embargo, si lo que dijo Mak Yeong-gun era cierto, significaba que WA Soyeon carecía de la fortuna de tener subordinados talentosos, independientemente de su carácter. Por supuesto, si la apoyaran, la situación mejoraría considerablemente. Pero si la persona que iba a convertirse en líder carecía fundamentalmente de la capacidad para liderar a sus subordinados, apoyarla no resolvería el problema. Podría su belleza ser un desastre. WA Soyeon era una belleza sin igual. Cualquier hombre inevitablemente caería rendido ante su deslumbrante belleza. Vexaa no había considerado esto como un problema significativo. Creía que mientras ella liderara a sus subordinados con un fuerte liderazgo, todo estaría bien. Sin embargo, si sus subordinados cercanos la veían como un objeto de deseo en lugar de su señora, como dijo Mak Yeong-gun, podría necesitar reconsiderar. Si no puede liderar a sus subordinados, no podía decir que el juicio de Mak Yeong-gun era incorrecto. Aunque la personalidad y el talento de Han Neunak podrían considerarse inferiores a los de WA Soyeon, cuando se trataba de la posición de liderar un grupo, Han Neunak parecía ser la mejor opción. Ante esto, Vexaa asintió, indicando su comprensión. Está bien, haz lo que desees, entonces, ve a Han Neunak y transmite tus intenciones. Entiendo, entonces, ¿qué hay de ti, maestro? Rápidamente limpiaré este lugar, me reuniré con el líder del clan Sombra para informarle sobre este asunto y luego discutiré una alianza entre el clan Sombra y el clan Baek. De hecho, necesitaba a alguien que manejara la situación. Pensando que era una buena oportunidad, Mak Yeong-gun juntó sus manos en un gesto de gratitud hacia el rey Benino Vexaa. Gracias. Kit, ¿por qué me agradeces? Tus asuntos ahora son también asuntos de este maestro. ¿Qué estás haciendo? Apúrate, necesitamos establecer rápidamente nuestras fuerzas antes de que el joven maestro mayor despierte. Entiendo, entonces, te lo dejo a ti. Con esas palabras, Mak Yeong-gun giró su cuerpo y se acercó a alguien que yacía inconsciente. Ante esto, Vexaa frunció el ceño y preguntó: ¿Qué intentas hacer? No dijo este maestro que se encargaría de las cosas aquí. Creo que necesito llevarme a este amigo. La persona a la que Mak Yeong-gun señalaba no era otra que Wu Orang, el gran líder del grupo de la Torre Gigante y un cercano subordinado de la tercera discípula, WA Soyeon. Ante esto, Vexaa, sin entender, preguntó: ¿Por qué tú, que dijiste que ibas a encontrarte con Han Neungak, llevarías a ese tipo contigo? No me digas que planeas regalarlo para mostrar tu apoyo. No, no es eso. Primero voy a visitar a WA Soyeon. ¿Qué? ¿Y esto de qué se trataba? Dijo que no elegiría a WA Soyeon, entonces ¿por qué iba hacia ella? Mientras Vexaa estaba confundido, Mak Yeong-gun se acercó a él y le susurró algo suavemente al oído. Al escuchar esto, Vexaa frunció el ceño y preguntó: ¿No ves eso siquiera posible? Lo sabremos una vez que lo intentemos. No estoy seguro de si provocarás innecesariamente a WA Ian. Vexaa no pudo ocultar su preocupación. Sin embargo, Mak Yeong-gun, como si no le importara en absoluto, levantó al inconsciente Wu Orang sobre su hombro y dijo: Lo sabremos una vez que lo intentemos, entonces, por favor, encárgate de limpiar este lugar. Ese amigo que está tirado allá es Seok-yun, el escaalta que el líder del clan Sombra me asignó. Puedes llevarlo contigo cuando vayas al clan Sombra. Habiendo hecho su solicitud, Mak Yeong-gun cargó a Wu Orang y se fue. Al observar su espalda, Vexaa hizo clic con la lengua. No estaba seguro de si las cosas irían de acuerdo con las intenciones del individuo. ¿Aceptarían WA Soyeon, quien deseaba ser el líder de la sociedad del cielo y la tierra? Eso. Le preocupaba que eso solo aumentara el número de enemigos. Vexaa, que había estado mirando en la dirección en la que había ido Mak Yeong-gun, chasqueó la lengua y pronto se acercó al inconsciente Eldastyung Master Nayul Ryan. No sabía cómo habían llegado las cosas a este punto, pero la guerra de vida o muerte con este individuo había comenzado. Sin embargo, ahora que la guerra había comenzado, no tenía intención de perder. Dado que has tocado a mí y al clan Baek, prepárate para las consecuencias. Vexaa, que había emitido una advertencia en su mente, miró cuidadosamente a su alrededor. No pudo detectar nada con sus sentidos. Después de examinar los alrededores, Vexaa colocó astutamente su pie en el tobillo derecho del joven maestro mayor Nayul Ryan y aplicó fuerza, presionando firmemente. Crack. Se pudo escuchar el sonido del tobillo rompiéndose. Dado que su muñeca derecha ya estaba rota y su globo aquialar derecho había sido tomado por Mak Yeong-gun, no sería extraño que su tobillo derecho también se rompiera aquí, ¿verdad? ¿Qué? La residencia del tercer discípulo del líder de la sociedad, WA Soyeon. Un hombre con la cara golpeada estaba entrando en ese lugar. Era Yeop Wiseon, el discípulo más joven del rey de la espada brillante Son Yun. Oh. Hermano Yeop,
Al entrar en el pabellón, un joven que había estado entrenando equilibrando una gran piedra sobre una espada corta gruesa en el patio de la residencia lo saludó alegremente. Su nombre era Yang Il. Él era el líder del grupo de la espada transitoria, y uno de los cercanos subordinados de W.I. Soyeon. Hermano Yang. Yeok Wiseon juntó las manos en un saludo, con el rostro algo sonrojado. Por dentro, estaba extremadamente avergonzado. Había ido al Valle de Sangre de Cadáveres para informar, pero terminó peleando con un aprendiz, y para empeorar las cosas, había causado un incidente que resultó en que lo encerraran en una habitación oscura durante varios días de entrenamiento aislado. Pensó que estaría encarcelado por al menos unos meses. Sin embargo, por alguna razón, su maestro, el rey de la espada brillante Son Yun, lo había liberado hace aproximadamente un cuarto de hora. Si causas problemas una vez más, realmente estarás en entrenamiento aislado durante un año. ¿Entiendes? Por supuesto, había dado una advertencia escalofriante. Ante esto, Yeok Wiseon incluso derramó lágrimas mientras suplicaba perdón. Fue afortunado que nadie lo hubiera visto, pero pensarlo ahora le hacía rechinar los dientes. Si no fuera por ese bastardo llamado Maak Yeong-gun, no habría sufrido así y caído en desgracia con la joven dama. Ese hijo de puta. Algún día, se vengaría. Ya había escuchado que el bastardo se había convertido en el discípulo del líder del clan Sombra. Al menos eso era afortunado. Si el bastardo se hubiera convertido en el discípulo del rey Puño Rayo o de su maestro, el rey hoja brillante Son Yun, habría sido difícil buscar venganza, pero como se convirtió en el discípulo de un ejecutivo por debajo de los 5 reyes, siempre habría una oportunidad. De todos modos, esto no era importante en este momento. Ya estaba en camino aquí con las órdenes de su maestro. Hermano Yang, ¿dónde está nuestro hermano mayor? Está con la joven dama. El gran líder Wuorang ha ido a buscar a alguien por órdenes de la joven dama. Fue a buscar a alguien. Entonces, ¿para dónde fue? ¿Por qué? Pasó algo. Nuestro maestro lo está buscando. Aquel maestro rey de la hoja brillante lo llamó. Sí. El gran líder Wuorang está esperando a alguien llamado Maak Yeong-gun cerca de la residencia del clan Baek del rey Benino. Al escuchar esas palabras, Yeok Wiseon inclinó la cabeza. ¿Y esto de qué se trataba? ¿Por qué estaba esperando a Maak Yeong-gun cerca de la residencia del clan Baek? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Es para reclutarlo, por supuesto. ¿Qué? Yeok Wiseon mostró desdelante esas palabras. Ya estaba planeando decirle a la joven que no debían reclutar a Maak Yeong-gun, ese bastardo, especialmente después de enterarse de que era un rehén de la facción justa. Pero ¿qué era esta absurda noticia? Esto no estaría bien. Si esto era cierto, tenía que informar de inmediato a la joven. Crit. En ese momento, la entrada de la residencia se abrió y alguien entró. La expresión de Yeok Wiseon se distorsionó instantáneamente de manera horrible. Eso fue porque quien había entrado no era otro que ese maldito bastardo. Maak Yeong-gun. Sin embargo. Oh, ha pasado un tiempo. Qué coincidencia. Esta persona es tu hermano mayor, ¿verdad? ¿Qué? Zad. Maak Yeong-gun levantó a alguien que llevaba sobre su hombro con una mano, como si fuera un saco. Al verlo, los ojos de Yeok Wiseon y Yang Il se abrieron simultáneamente. De ninguna manera. Hermano mayor. La persona levantada por la mano de Maak Yeong-gun no era otra que Wuorang, el discípulo principal del rey de la espada brillante Son Yun y uno de los 5 tigres, conocidos como los mejores sucesores de la sociedad del cielo y la tierra. Se sabía que era alguien que solo los ejecutivos podían manejar, pero al verlo inconsciente y cubierto de sangre, como si hubiera sufrido heridas graves, los dos no pudieron ocultar su shock. Capítulo 159 Proposición 1. Pragpasisian 1. Hermano mayor. Gran líder Wu. La persona levantada por la mano de Maak Yeong-gun no era otra que Wuorang, el discípulo principal del rey de la espada brillante Son Yun y uno de los 5 tigres, conocidos como los mejores sucesores de la sociedad del cielo y la tierra. Se sabía que era alguien que solo los ejecutivos podían manejar, pero al verlo inconsciente y cubierto de sangre, como si hubiera sufrido heridas graves, el par de discípulos Yeok Wiseon y el líder del grupo de espadas transitorias, Yang Il, no pudieron ocultar su shock. ¿Qué está pasando? ¿Por qué su hermano mayor estaba en tal estado? Yeok Wiseon nunca había visto a su hermano mayor ser derrotado por alguien antes. La mirada de Yeok Wiseon se volvió momentáneamente hacia Maak Yeong-gun. No, absolutamente no. Por un momento, se preguntó si era obra de Maak Yeong-gun. Pero eso no podía ser. Él había peleado con él antes, así que conocía su destreza marcial. Creía que Maak Yeong-gun estaba ya en la cima del reino Pico o ligeramente por encima de él. Pero que él redujera a su hermano mayor, que había alcanzado el reino Pico, a tal estado. Era absurdo. Pero entonces. Zad. El líder del grupo de espadas transitorias, Yang Il, dejó caer la gran piedra que había colocado sobre la hoja de la espada corta y habló con una mirada llena de desconfianza. Maak Yeong-gun, ¿es esto obra tuya? ¿Y esto de qué se trataba? Por mucho que ese maldito bastardo poseyera una destreza marcial decente que incluso interesaba a su señor, W.I. Soyeon, no tenía la capacidad para manejar a su hermano mayor. Hermano Yang, esa habilidad marcial de ese bastardo es similar a la mía, no es capaz de ser un oponente para nuestro hermano mayor. ¿De qué hablas? Hermano Yeok, ese Maak Yeong-gun ha alcanzado el reino Pico, al igual que el gran líder de Jeowal. Ante las palabras de Yang Il, Yeok Wiseon mostró una expresión atónita.
Se estaba burlando de él ahora. No había pasado ni medio mes desde que se había encontrado con ese bastardo en el Valle de Sangre de Cadáveres. Pero en ese tiempo, ¿por qué medios había alcanzado el reino Pico? ¿Te estás burlando de mí ahora? He entrenado con ese bastardo antes. No es una broma, nuestro señor lo dijo personalmente, y Han Neunat, el segundo discípulo del líder de la sociedad, también reconoció su habilidad marcial. ¿Qué? ¿Qué? Incluso su señor y Han Neunat lo reconocieron. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Esto tiene algún sentido? ¿Cómo pudo haber alcanzado el reino Pico en tan poco tiempo desde que habían entrenado en la olla antiadherente del Valle de Sangre de Cadáveres? Era imposible de creer. Mientras estaba perplejo, Maat Yeongun dijo con una sonrisa. Te lo devolveré. ¿Qué? Tu hermano mayor, tómalo. Espera, ¿qué intentas? Sí. Antes de que Yeop Wiseon pudiera terminar sus palabras, Maat Yeongun arrojó casualmente a Wuorang, que estaba inconsciente y que había estado sosteniendo con una mano, hacia Yeop Wiseon como si fuera un bulto de equipaje. El cuerpo considerablemente grande de Wuorang voló hacia Yeop Wiseon a gran velocidad. Tu bastardo. Yeop Wiseon se apresuró a extender sus brazos para atrapar a Wuorang. Recurrió a una cantidad adecuada de poder marcial, con la intención de recibir a su hermano mayor de manera estable, pero... Van. En el momento en que atrapó el cuerpo de Wuorang, el peso del poder marcial contenido hizo que las radilas de Yeop Wiseon se doblaran. Junto con eso, los pies de Yeop Wiseon. Desliz, 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 desliz. Se deslizaron por el suelo del patio, siendo empujado hacia atrás alrededor de 8 pasos. Aún así, esto solo fue posible porque había apretado los dientes y lo soportó recurriendo a su poder marcial de 10º nivel a mitad de camino. Aunque sucedió en un instante, le pareció bastante largo a Yeop Wiseon. Zat. La respiración de Yeop Wiseon se volvió entrecortada mientras luchaba por colocar a Wuorang en el suelo. ¿Qué fue eso? Lo que acaba de suceder fue el sutil principio de transferir flores y conectar madera. Si el método ortodoxo era utilizar la energía del oponente, transmitir energía al oponente al imbuirla en algo también era una aplicación de transferir flores y conectar madera. Esto también se llamaba la técnica de golpear objetos para transmitir energía. Es imposible. Este nivel de principio sutil avanzado no era algo que un artista marcial que había alcanzado el reino Pico pudiera ejecutar. Era una técnica que solo podía ser utilizada por aquellos que habían ascendido al reino Pico y poseían un alto nivel de comprensión de la energía. Yeop Wiseon encontró difícil aceptar esto incluso después de experimentarlo de primera mano. Había ira hacia el bastardo, pero esto también era algo que era imposible según el sentido común. ¿Cómo pudo haber alcanzado la iluminación y llegar a un reino más alto que el suyo en tan poco tiempo? Mientras estaba perplejo, Yang Il preguntó. ¿Eso que acabas de hacer fue golpear objetos para transmitir energía? Hermano Yeop, ¿estás bien? Estoy bien. Aunque había aprendido que la energía interna del bastardo era extraordinaria a través de la técnica de golpear objetos para transmitir energía, no había sufrido lesiones internas. Solo se sentía inquieto y sucio. Entonces, Maat Yeongun habló. Esa persona, sus puntos de acupuntura han sido sellados, así que necesitarás liberarlos para que recupere la conciencia. ¿Qué? ¿Estás diciendo que sellaste los puntos de acupuntura de nuestro hermano mayor? No, no fui yo. Ante la negación de Maat Yeongun, el líder del grupo de espadas transitorias, Yang Il, preguntó con confusión.